Si uno solo miraba su apariencia exterior, su ropa sucia estaba cubierta de polvo, su cabello rubio estaba desordenado y había parches en toda su ropa. Parecía un borracho que se podía encontrar en cualquier bar. Sin embargo, mientras estaba allí, bostezando y hurgándose las orejas, no había ninguna imagen de la que hablar, pero le daba a la gente una sensación de distancia que no se podía cruzar. Habían pasado 3 minutos y ninguno de los testigos se atrevió a dar ni medio paso adelante. Todos instintivamente se advirtieron a sí mismos. Tal vez parecía seguro en este momento, pero mientras dieran otro paso adelante, serían atacados y cortados por la mitad. ¡Qué peor oponente, Caro! No, Espada San Roland. Barton gritó este nombre con los dientes apretados. Sin embargo, lo que siguió fue un deseo abrumador de luchar. Tal vez esta persona realmente fue el maestro que le enseñó técnicas de espada, pero Barton había estado descontento con Caro durante mucho tiempo. Tal vez esta era su oportunidad de vengarse, y derrotar a Caro. Los ojos del futuro God of War estaban inyectados en sangre, y ni siquiera se molestó en ocultar su intención asesina. Tal vez esto fue un obstáculo para otros, pero para Barton, fue una rara oportunidad de desafiarse a sí mismo. Date prisa y ven a mí juntos. Todavía quiero volver y descansar. Caro ni siquiera abrió los ojos para mirar a Barton mientras charlaba ociosamente. El desdén de Caro fue claramente transmitido. No sé qué también imitó su poder, pero realmente imitó su naturaleza innata que merece una paliza. Barton atacó sin vacilar primero. En el momento en que atacó, giró en su lugar y se transformó en una tormenta de espadas. Sabía que no podía permitirse ser descuidado en lo más mínimo cuando se enfrentaba a esta persona, incluso si era solo una proyección. Inmediatamente usó su ataque final. ¿No es Caro un mago? ¿No duplicó esto al artista marcial más fuerte en los recuerdos de Barton? ¿Por qué apareció? ¿Cómo podrían los otros mercenarios no reconocer a Caro? Era un compañero de bebida del que bebían juntos y de los que se jactaban. Aunque Caro había revelado recientemente su identidad como mago no muerto y parecía tener un estatus muy alto, y aunque no sabían por qué su duplicado había aparecido aquí, nadie creía que Barton perdería. Después de todo, era de sentido común que la energía de una persona era limitada. Caro sonaba bastante joven, y no era una especie longeva. Ya era bastante raro para él poder lograr algo en un área, y mucho menos el cultivo dual. Mientras tanto, el viejo Barton se había sumergido en las artes marciales durante al menos 30 años. Tal vez haya algo mal con esto. ¿No estaba el viejo Barton siempre preocupado de que su hija fuera secuestrada por Carlo? En cierto sentido, un yerno era de hecho el oponente más fuerte de un suegro que estaba obsesionado con su hija sí, y un oponente que será derrotado algún día. Algunas personas hacían comentarios sarcásticos, mientras que otras parecían sorprendidas o preocupadas. Aquellos que realmente conocían a esa persona sabían lo preocupante que era cuando esa persona aparecía en el campamento del oponente. En este momento, Timlad incluso había detenido sus cálculos. Su rostro estaba lleno de preocupación mientras miraba la situación frente a él. Le hizo esta pregunta a Catalina. Esta criatura espiritual no debería poder imitarlo por completo, ¿verdad? ¿Hay un límite superior o límite? Así que esta es una instalación para que los guerreros practiquen sus artes marciales. Las criaturas espirituales hechas por el hombre no pueden controlar los elementos, por lo que es imposible para ellos usar magia. Esto debe considerarse una restricción, por supuesto, había un límite superior. La capacidad de este dispositivo era limitada, y solo podía simular la fuerza de combate de los individuos clasificados como leyenda como máximo. Sin embargo, la información de artes marciales podría extraerse de los recuerdos del objetivo, así como complementarse del mundo de los espíritus. Fue casi una simulación completa, en realidad, no importaba. ¿Cómo podría un individuo ordinario clasificado como leyenda ser un rival para mi padre que era un santo de la espada? Y Carlo, es una persona enfermiza. Catalina tenía bastante confianza en las habilidades de su padre, especialmente porque Carlo era físicamente débil. Su fuerza ni siquiera era tan grande como la de ella, y se quejaba incesantemente al menor trabajo duro. Las técnicas de artes marciales requerían el cuerpo físico como base. Al final, las técnicas de artes marciales eran solo una forma de fortalecer el cuerpo físico y usar el cuerpo físico. Debido a las diferencias naturales, los goblins nunca podrían derrotar a los gigantes en la lucha de brazos, sin importar cuánto se cultivaran. En ese caso, el cuerpo físico de Carlo ya era débil para empezar, por lo que definitivamente no podría representar una amenaza para su padre.
Siempre era bueno hacer cálculos antes de una batalla. Y, las habilidades de simulación de este campo de entrenamiento tenían un límite y un límite superior, así como un límite de potencia. Esto debería haber sido algo bueno, pero cuanto más hablaba Catalina, más amarga se volvía la expresión de Timlad. A juzgar por la información que acaba de obtener, ya no tenía ninguna esperanza de hacer un gran avance. Parecería que no hay otro método aparte de agotar toda la energía de la criatura espiritual. Eso no puede ser, ¿verdad? Carlo está realmente débil. Antes de que terminara de hablar, Bartón, que tenía grandes esperanzas en él, fue enviado volando hacia atrás. ¡Bum! Las baldosas del piso fueron destrozadas. La cabeza del anciano calvo resultó herida, y la red entre el pulgar y el índice se abrió. Fue una lesión bastante grave. Mientras tanto, su oponente seguía parado allí con un palo de madera en la mano. Tenía los ojos cerrados como si estuviera a punto de quedarse dormido. ¿Cómo lo hizo? A los ojos de todos, Bartón tenía una ventaja abrumadora e iniciativa en esta batalla. La criatura espiritual, Roland, solo se había estado retirando constantemente, lista para destrozar a Bartón con su espada torbellino. Sin embargo, al instante siguiente, fue Bartón quien fue enviado volando hacia atrás. El dispositivo de grabación de Timlad estaba reproduciendo la escena de hace un momento, pero todavía no podía ver nada. Al final, después de que la grabación se ralentizó varias docenas de veces, finalmente vio todo claramente. Vio claramente todos los movimientos de Roland mientras giraba a gran velocidad. Atrajo a Roland a cavar un agujero con su espada, y luego atrajo a Roland a entrar en su propio agujero. Atrajo a Roland a autodestruirse con solo moverse. La diferencia en las técnicas de combate y la experiencia es demasiado obvia, pero ya que vio a través de todo, ¿por qué no usó su espada para detener a Roland? ¿Por qué tuvo que pasar por tantos problemas? Mira, esta criatura espiritual no solo heredó la experiencia de combate de Roland, sino que incluso heredó la personalidad retorcida de Roland. Aunque Timlad estaba comentando interiormente sobre la extraña personalidad de Roland, tenía una expresión seria. La victoria estaba justo frente a él, pero fue detenido aquí. Por supuesto que estaba disgustado. Tal vez este sea el peor oponente que hemos conocido. El padre es claramente un santo de la espada. ¿No se dice que los santos de la espada tienen la capacidad de desafiar a aquellos con un nivel de poder más alto que ellos? Catalina no era experta en artes marciales, pero era capaz de comparar información y estadísticas. Como camarera, tenía muchas historias legendarias de santos de la espada derrotando a oponentes más fuertes. ¿Santo de la espada? Ja, el que está parado justo frente a mí es quizás la espada más fuerte que Saint Taichi haya producido en los últimos 300 años. Timlad tenía una expresión impotente. No estaba exagerando en absoluto. Desde que se estableció el Hades, se había obtenido mucha información de la Alianza de Caballeros. Incluso Timlad estaba asombrado por el pasado inhumano de Roland. ¿Has oído hablar de la espada del Loto Rojo Sanadam? Sí, él es el que es visto como el santo de la espada más fuerte de la generación actual. También es un fuerte competidor por el título del humano más fuerte. Timlad notó que todos lo miraban mientras hablaba, así que hizo una pausa por un momento. Le preocupaba que decir esto afectara la moral de los mercenarios, pero también le preocupaba que otros fueran lo suficientemente tontos como para desafiarlo si no se explicaba a sí mismo. El maestro del santo de la espada del Loto Rojo es esta persona justo frente a ti. Él es el que por sí solo enseñó al santo de la espada más fuerte de la generación actual. Dado que este clon ha copiado su terrible personalidad y habilidad con la espada, ¿quién crees que podrá derrotarlo en el manejo de la espada? Esta vez, no solo los mercenarios se sorprendieron, sino que incluso el propio Bartón quedó atónito. No sabía que tenía un hermano mayor tan famoso, ni sabía que este joven de aspecto descuidado tenía un pasado tan glorioso. Se dice que se convirtió en un santo de la espada después de solo un año de cultivo de la esgrima. Es tan talentoso en el manejo de la espada que puede imitar los misterios profundos de los demás con solo mirarlos 2 veces. Conoce más de 20 misterios profundos y la gran mayoría de las técnicas comunes de manejo de la espada. De hecho, incluso ha enseñado 3 santos de la espada a sus discípulos. ¿Estás seguro de que puedes derrotar tal existencia? Muy bien, en el momento en que dije esto, todos se quedaron en silencio al instante. Todos ustedes, vengan a mí juntos. Las mismas palabras, pero diferentes reacciones. Dado que Roland mostró su asombroso poder, esta vez, nadie se atrevió a refutar a este hombre que llevaba una capa blanca grisácea mientras fingía ser un pensador y se paraba en un ángulo de 45 grados para presumir.
Incluso copió su personalidad. No, lo copió por completo. Finalmente tenemos esperanza. Ese Winston de allí, sí, tú, saca tu orgullo como mercenario clasificado como leyenda y desafíalo. Así es, solo tú solo. No necesitamos que ganes. Solo haz tu mejor esfuerzo para usar tus ataques definitivos contra él y desperdiciar su resistencia. Cuando Timlad hizo sus arreglos, el dispositivo en su visión periférica ya le mostró los resultados de la batalla. Su fuerza de combate, su fuerza, agilidad y resistencia ni siquiera están en 5 puntos, y es muy bueno actuando. Casi nos asusta. Así es, dado que esta era una réplica del verdadero Roland, era natural que esta réplica también copiara el estado débil actual de Roland. Incluso si Roland fuera capaz de derrotar a Roland confiando en su experiencia y técnicas, su cuerpo increíblemente débil no sería capaz de manejar mucho consumo de resistencia. En lugar de luchar directamente contra Roland y derrotarlo, sería mejor turnarse para agotar la resistencia de Roland. La resistencia y la energía de las criaturas espirituales y elementales eran las mismas. Mientras se quedaran sin resistencia, desaparecerían naturalmente. Sin embargo, Winston, que tenía grandes esperanzas en él, ni siquiera duró medio minuto antes de que fuera enviado volando por una energía de espada que simplemente atravesó su casco. Arrojando casualmente la energía de la espada. La energía de la espada también requiere resistencia, no lo ataquen juntos. Eso le dará la oportunidad de pedir prestado poder y crear caos. Vamos a atacarlo uno por uno. Dado que este es un dispositivo de entrenamiento, definitivamente hay una restricción para matar personas. Incluso podría haber restricciones para atacar o abandonar esta área. Muy bien, todas las debilidades de Roland habían sido resueltas. Esta vez, fue el turno del cuerpo espiritual de Roland de sonreír irónica e impotente. Pero antes de que el próximo guerrero pudiera llevar a cabo este plan desvergonzado, el ya herido Old Barton salió corriendo primero. No tenía la intención de renunciar a esta rara oportunidad de desafiar a Roland. Todos ustedes, retrocedan. Este es mi desafío personal! Exclamación de cierre. Tu coraje es encomiable, y también eres encomiable por aprovechar las oportunidades para mejorarte a ti mismo. Sin embargo, no estás calificado para ser el líder del ejército y dejar que tus emociones afecten tus decisiones. Mientras Timlad maldecía interiormente a Roland, en realidad lo estaba animando. Aunque la respuesta de Barton acababa de hacerle perder muchos puntos a los ojos de los examinadores, ya que alguien estaba dispuesto a ser carne de cañón y agotar la resistencia espiritual del Santo de la Espada, ¿por qué no? Los Santos de la Espada no se veían a menudo en el mundo de Aichi. De hecho, los Santos de la Espada ni siquiera eran un nivel de poder. Eran simplemente un título glorioso. Fiery Sword Saint, Human Sword Saint, Beastman Sword Saint, este glorioso título trascendió los niveles y fue otorgado a aquellos guerreros espadachines que se especializaron en el cultivo de artes marciales. Su marca registrada era la capacidad de liberar la energía de la espada de sus cuerpos a voluntad. Aichi no era un mundo místico donde la energía de batalla era desenfrenada y las ondas de choque estaban en todas partes. El entrenamiento de los artistas marciales se basaba en entrenar sus cuerpos físicos, aumentando lentamente su fuerza física. Si un artista marcial no entrara en contacto con el poder elemental o tuviera una línea de sangre sobrenatural, incluso si entrenara hasta la cima, seguiría siendo nada más que un poderoso luchador cuerpo a cuerpo. En otras palabras, dado que no podían liberar energía de espada, siempre no serían más que luchadores cuerpo a cuerpo. En ese caso, para los magos de alto nivel, todavía no serían más que sacos de arena resistentes. Por eso, aunque la energía de la espada parecía poco notable, a menudo era la diferencia entre la vida y la muerte para los guerreros puros. Solo los propios santos de la espada sabían que entrar en el reino santo de la espada en realidad significaba romper la barrera entre ellos y el mundo exterior, estableciendo algún tipo de conexión especial. Su voluntad e intención asesina se transformarían en poder real, y el poder dentro de sus cuerpos podría transformarse en ki de espada para herir a otros. También sería posible comprender el profundo significado del manejo de la espada asesina de gran escala, convirtiendo lo imposible en posible. ¿No te sonaba familiar? El mundo de Aichi también tenía las llamadas existencias de rango santo. Estas eran existencias que estaban por encima del rango de leyenda. Eran individuos poderosos que habían alcanzado el nivel de santos. Su característica única era que podían comunicarse con el mundo exterior y transformar su voluntad en poder que podía afectar la realidad. Todo se originó en el alma.
La voluntad de un alma suficientemente poderosa sería capaz de distorsionar las leyes naturales del mundo y afectar al mundo. Ser capaz de hacer esto lo convertiría en un santo extraordinario. Solo los santos de la espada sabían que convertirse en un santo de la espada era solo el comienzo, hay demasiada diferencia. El campo de entrenamiento plano ahora estaba lleno de cuerpos. Los mercenarios gemían impotentes en el suelo, mientras que el clon espiritual de Roland estaba parado allí aburrido. Este no fue el resultado de luchar durante 3 días y 3 noches. En cambio, fue el resultado de solo 10 minutos. Los mercenarios siguieron las instrucciones de Timlad y subieron uno por uno para agotar la resistencia de sus oponentes. Sin embargo, descubrieron que si sus oponentes colapsaban instantáneamente, ni siquiera podrían agotar su resistencia. Al final, se vieron obligados a arrinconarse, y todos subieron juntos, 12 segundos. 11 segundos. Olvídalo, no tiene sentido. Es como un adulto intimidando a un niño. No habla en serio. Los mercenarios finalmente vieron cómo era un gran santo de la espada cuando usaba toda su fuerza. A pesar de que sus brazos estaban tan débiles que solo podía levantar un palo de madera, una ola casual de su Sword Key Storm era comparable a un tornado en la vida real. Si fueras lo suficientemente rápido, te golpearían primero antes de que te dieras cuenta de que estaba desenvainando su espada. 12 personas subieron y se enviaron 12 rayas de Sword Key. No vacilaron en el significado profundo, porque el oponente frente a ellos no era digno. Esto fue un desdén flagrante. La encarnación ni siquiera se molestó en usar su lengua venenosa. Simplemente se puso en cuclillas y bostezó de aburrimiento. Entonces, parecía como si estuviera viendo a un niño pelear con una pistola de agua. Esto hizo que los guerreros que habían pasado por la vida se sintieran bastante heridos. Al mismo tiempo, se regocijaban en secreto. Si no fuera por el hecho de que los campos de juicio tenían una restricción contra el asesinato, probablemente no quedaría nadie vivo. El propio Barton fue la persona más gravemente herida en este desastre. Cada vez que cargaba hacia adelante con toda su fuerza, terminaba distraído por su oponente y se lastimaba con su propia fuerza. A pesar de que había una regla que le prohibía herir intencionalmente a otros, la encarnación de Roland no se detendría demasiado contra otro santo de la espada. Y si no se contenía, se lesionaría aún más. Sin embargo, Barton no aflojó en absoluto. Se vendó ligeramente las heridas y cargó hacia adelante nuevamente, luego voló hacia atrás a una velocidad aún más rápida. Esto no se debió a que Barton se hubiera despertado repentinamente a algún pasatiempo especial. Fue porque él era responsabilidad del líder. No podía retroceder en ese momento. Timlad elogió silenciosamente a Barton a sus espaldas. ¿Son todos idiotas? Un santo de la espada está entrenando contigo, y ni siquiera tienes que preocuparte por morir accidentalmente. ¿Dónde más puedes encontrar una oportunidad tan buena? Muy bien, parecía que Barton no había pensado tanto. ¿Estaba simplemente actuando como un guerrero? Sin embargo, Timlad podía decir por la extraña sonrisa en el rostro de Barton que no era tan simple como parecía. El rugido enojado del líder fue efectivo. Con Barton, el santo de la espada, tomando la iniciativa, todos los demás volvieron a reunir su fuerza. Por lo menos, esta fue una rara oportunidad. Mientras tanto, Timlad estaba ocupado frente a un dispositivo. Algo está mal. Los terrenos de prueba están bloqueados en un estado activado. Por supuesto que algo anda mal, este lugar normalmente no se activaría. Y dado que Roland está bloqueando nuestro camino, el espíritu de la Torre del Mago definitivamente tomaría medidas lo antes posible. En comparación con antes, los ojos de Catalina eran mucho menos extraños ahora. Sin embargo, su tono y aura eran muy diferentes de la camarera simple y honesta que había sido en ese entonces. Esta calma no es correcta. Necesitamos atravesar inmediatamente este lugar, hermana Winlair. Hermano, tendré que molestarte, no conozco ninguna arte marcial. ¿Puedo usar magia? No hay ayuda. Cada minuto que desperdiciamos así es más peligroso. El Lich Dragon Winlair había estado preocupado de que el uso de magia en los terrenos de prueba atrajera más problemas. Por eso aún no había hecho nada. Pero justo cuando recogió su maná y se fijó en el clon de Roland, una serie de sonidos anormales resonaron en todo el Trial Grounds. Reacción mágica maliciosa detectada. Intruso detectado. El modo de autodefensa se ha cambiado automáticamente al modo de contraataque. El clon espiritual ya no puede dañar a otros. Ya no se permiten duplicados. Entrando en modo libre. Comenzando a eliminar al intruso. La traducción simultánea de Timlad fue bastante oportuna.
Sin embargo, todos se dieron cuenta de que habían sido engañados una vez más. En este momento, Timla entendió instantáneamente lo que estaba pasando. Esta área era probablemente un área especial e independiente. Como no estaba bajo la jurisdicción del espíritu de la Torre del Cielo, naturalmente no necesitaba preocuparse por las restricciones del espíritu de la Torre del Cielo. Y así, el espíritu de la Torre del Cielo había decidido usar a otra persona para hacer el trabajo sucio. Ten cuidado. Retirarse. No dejes que duplique más problemas. Antes de que los mercenarios pudieran retirarse, una sombra negra apareció de repente en el centro de los terrenos de prueba. El maestro de este Trial Grounds no estaba satisfecho con el novato más fuerte que estos mercenarios habían visto jamás. Tontas formas de vida basadas en el carbono, tu fin ha llegado. Echa un vistazo al guerrero más fuerte de mi civilización. La función de Trial Ground se activó una vez más mientras escaneaba repetidamente la sombra que acababa de aparecer. Nacieron numerosos nuevos guerreros espirituales. Soriando Sophie, carnicero de carne Gilbir, maldita sea, todos son héroes épicos de esa generación. De un vistazo, incluso Timlat sintió desesperación. Estas formas de vida espiritual eran en realidad todos poderosos artistas marciales de la generación Aleram. Mientras que el equipo de aventuras de Timla y Barton estaba en peligro, el campo de batalla principal cayó en una calma anormal. Los refuerzos de la calamidad de los no muertos todavía estaban en camino. Mientras tanto, Conservation estaba haciendo todo lo posible para absorber el poder de la muerte para recuperarse. Pero en este momento, descubrió que el paisaje a su alrededor había cambiado una vez más. Esa escena anormal apareció ante ella una vez más. A pesar de que este mundo negro había sido devastado por una explosión aterradora, todavía existía. Sin embargo, el suelo se había derrumbado bastante. Incluso había minerales cristalizados en los cráteres profundos que habían sido abiertos. La lava y las llamas todavía fluían lentamente en muchas áreas. Un humo espeso se elevaba en el cielo y el suelo estaba abrasador. Obviamente, este no era un buen lugar para que la gente se quedara. Sin embargo, tal ambiente no tenía sentido para la conservación. Sabía que este mundo no podría evitar que la gente entrara y saliera normalmente. ¿Quieres bloquear mi visión y jugar algunos trucos? ¿O aprovechar esta oportunidad para disipar el poder de la muerte? Justo cuando estaba a punto de abandonar esta región, de repente se detuvo. Descubrió que el poder de la muerte a su alrededor se había vuelto aún más denso y más delicioso. Probablemente no sea natural. Tal vez este es un lugar aún más adecuado para que vivan muertos vivientes que los aviones de la muerte. ¿Es aquí donde Yongye mantiene a sus sirvientes? Esta vez calculó mal. Con tal tierra de muerte, mi recuperación será mucho más rápida. En una antigua leyenda de otro mundo, la esposa del rey del infierno Hades, Perséfone, era originalmente la hija de Zeus y Deméter. Sin embargo, a Hades le gustó, y fue secuestrada en el oscuro reino de la muerte. Más tarde, la reina Perséfone también fue la diosa de la cosecha y la primavera. La tierra en la que residía era como la primavera durante todo el año, y las cosechas eran abundantes durante todo el año. Era el único paraíso para el negro Hades. Roland llamó al mundo del Hades la tierra de la primavera debido a esta historia. Sin embargo, Zeus era el rey dios de la época, y Deméter era uno de los 12 dioses principales. Incluso Hades, que también era uno de los 12 dioses principales, no pudo resistir la presión de Zeus y Deméter. Cuando Hades y Deméter le preguntaron al rey del infierno Hades por su hija, Hades no pudo resistirlos directamente, por lo que jugó una mala pasada. Antes de entregar Perséfone, Hades engañó con éxito a Perséfone para que comiera 4 semillas de granada del inframundo. Todo en el inframundo tenía sus propias reglas. Los vivos no podían comer la comida de los muertos. Comer la comida del Hades sería el equivalente a convertirse en residente del Hades. Y así, incluso con la interferencia del rey dios y los otros dioses principales, la diosa de la primavera todavía debía permanecer en el inframundo durante 4 de los 12 meses cada año. La moraleja de esta historia es que no puedes comer nada de lo que recoges del suelo, y definitivamente no puedes comer nada de lo que te da un tío malo. Me reía a carcajadas con orgullo. Estaba encantado de que Conservación hubiera caído en mi trampa tan fácilmente. Pero cuando lo pensé, fue natural. Sería imposible para Conservación saber que este aura de muerte no era en realidad el aura de muerte en absoluto. El aura de muerte era un producto especial del Hades. Era un nuevo poder que había aparecido hace solo 7 años durante la guerra del Hades. Era el nutriente más valioso para los muertos vivientes.
Los muertos vivientes lo llamaron la primavera de gracia del Hades. El aura de la muerte contenía las reglas dimensionales de la muerte y el Hades. Los demonios podían usar el aura de la muerte para transformarse en demonios que protegían el Hades. Los muertos vivientes podían obtener un poder ilimitado del aura de la muerte, e incluso de la inmortalidad. Sin embargo, por supuesto que habría un precio a pagar por tal artículo. Conservación, disfruta de estas delicias como lo hizo Perséfone. Entonces, quédate en el Hades para siempre, tal como lo hizo Perséfone. En esa guerra, los soldados del ejército Ebernil también bebieron el agua de manantial del Hades. Mientras ganaban fuerza e inmortalidad, también pagaron un precio y nunca pudieron abandonar el infierno del Hades. Sin embargo, a diferencia de los guerreros que sabían y podían tomar sus propias decisiones, no sería tan amable de explicar las cosas a la conservación. Sin embargo, Hades Mist era una tentación imparable para los muertos vivientes. Esto era lo mismo que la miel tentando a un oso salvaje. Era una tentación instintiva. Al igual que a las personas hambrientas les resultaría difícil resistir la tentación de la comida deliciosa, o como las personas codiciosas serían incapaces de mantener su racionalidad frente a grandes cantidades de dinero, sus deseos instintivos suprimiendo su cautela idealista. El actual estado debilitado de la conservación aumentaría en gran medida el deseo instintivo de los muertos vivientes por el poder del Hades. Cuando había suficiente tentación para confundir la mente, incluso si había una escapatoria obvia, la persona que fue engañada haría una explicación razonable para el engañador. ¿Qué quieres decir? ¿Encontraste una emperatriz del inframundo para tu familia? ¿No tienes miedo de que se rebele y destruya a tu familia? Una vez que comas suficiente Hades Mist, ¿cómo podrás salir de esa área? Ella estará a tu merced entonces, veamos si podrá mantener la calma durante medio año. Veamos si podrá mantener la calma incluso después de medio año en una zona deshabitada. Las mujeres no pueden ser mimadas. Oh, felicitaciones por engañar a otra mujer. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir con engañar? Espera un momento, mayor, me dejé llevar hace un momento. Eso realmente no era lo que quería decir. Solo cuando me di la vuelta noté que Amelia tenía una sonrisa soleada en su rostro. Solo entonces recordé que mi crisis aún no había terminado. Tal vez apenas estaba comenzando. Espera un momento, mayor, te lo puedo explicar. No aprietes las vides. Mi cintura, mis costillas están rotas. En las profundidades subterráneas, todos vieron el objetivo final de este viaje. El espíritu de la Torre del Mago que se había salido de control finalmente apareció ante todos. ¿Qué es esto? Tan asqueroso. El espíritu de la Torre del Mago era una bola de luz distorsionada. El núcleo de la bola era un agujero negro, con innumerables caras a su alrededor. Había adultos, niños, hombres y mujeres. Lo único que todos tenían en común era que todos tenían expresiones de dolor. Gritos, lamentos, desesperación, ira. Todo tipo de emociones negativas se podían encontrar en esta bola negra. Todas las caras se retorcían constantemente y pedían ayuda, pero no se podía escuchar ningún sonido. El único sonido que provenía del núcleo del espíritu de la Torre del Mago era uno de alegría. Naturales tontos, el surgimiento de nosotros, los sabios celestiales, es inevitable. Nos hemos estado preparando para este día durante miles de años, y la realización de nuestros ideales está justo frente a nosotros. ¿Cómo te atreves a irrumpir en nuestra patria hoy? Estás cortejando a la muerte. Los espíritus naturales solo pueden convertirse en sacrificios y alimento para nosotros, los sabios. Cuando el espíritu de la Torre del Mago amenazó a Amelia con malas intenciones, el rostro de una mujer de mediana edad de repente se hizo añicos y desapareció. Mientras tanto, el Mage Tower Spirit parecía haberse comido hasta saciarse a medida que se expandía ligeramente en tamaño. Extendió la mano con su brazo negro, y con un destello de luz negra, dos almas más flotaron desde otro lugar. Gritaron de dolor mientras eran devorados y reemplazados por el espíritu de la Torre del Mago. Era evidente que el espíritu de la Torre del Mago estaba devorando y digiriendo almas. Un joven sacerdote ya los había vomitado. Tontos y débiles humanos naturales, recuerda mi nombre. Yo soy el creador S1, el único rey de la nueva generación de los sabios. Al ver el miedo y la conmoción de los humanos, el creador del caos se rió maníacamente con deleite. Incluso convocó el alma de un nuevo bebé, que se tragó directamente en su estómago. Los gritos del niño antes de que su alma se hiciera añicos resonaron en toda la Torre del Mago. Incluso el Lich Dragón de sangre fría tenía una expresión fea en este momento. No seas impulsivo. Nos está enojando intencionalmente.
De hecho, todos sabían que estaba haciendo esto a propósito. Sin embargo, no pudieron contener su ira que provenía del fondo de sus corazones. De todos los presentes, tal vez solo el Lich Dragon Tiglath y el Lich Dragon sabían lo que el creador S1 realmente había hecho. De hecho, logró tal hazaña. No es de extrañar que la generación Aledan no fuera tolerada por los dioses. Solo esta tecnología por sí sola definitivamente sería castigada por los dioses. Incluso si los magos no muertos usaran almas para la profanación, esos fragmentos de almas aún regresarían al ciclo de la reencarnación. Incluso los demonios devorarían almas, y cuando los demonios murieran, el ciclo natural aún permitiría que esas almas recuperaran su libertad. Pero si las almas naturales se convirtieran en energía pura para compensar la falta de autoconciencia de las almas mecánicas, tales almas probablemente nunca podrían regresar al ciclo de la reencarnación. Solo un clon de Roland fue suficiente para que todos no pudieran avanzar. Las almas convocadas eran todos los artistas marciales más famosos y destacados del pasado. El creador S1 utilizó sin vacilar todas las reservas de energía en los campos de entrenamiento para crear instantáneamente 4 de estas criaturas espirituales. Eso fue porque estas criaturas espirituales eran existencias independientes. No necesitaban seguir la regla de no poder matar a su amo. Mientras pudieran eliminar a Tiglath aquí, el creador S1 podría obtener la libertad con la que siempre había soñado. Aún así, el creador S1 sintió que esto no sería suficiente. Para darles a estas criaturas espirituales la fuerza de combate más fuerte posible, convocó a innumerables almas y las absorbió con fuerza hacia las criaturas espirituales. Él les está dando a estas almas artificiales un sentido de sí mismas. Le está dando a estos artistas marciales la fuerza de combate más fuerte posible. A pesar de que todos sabían lo que estaba sucediendo, no había nada que pudieran hacer. Solo podían ver cómo el creador S1 hacía lo que quería. Pero mientras todos estaban ansiosos, el deleite de Tiglath fue el más llamativo. De repente, la criatura espiritual a la que se le había dado un sentido de sí misma habló. Hombre de carne, tal vez podamos discutir un acuerdo comercial. La libertad es algo otorgado por los cielos. Todo individuo de la misma especie, mientras posea razón, tiene derecho a ser libre. ¿El yo vino de los recuerdos? ¿Del conocimiento? ¿O del alma misma? Nadie sería capaz de responder a esta pregunta. El método de auto-otorgamiento de la generación Aledan era similar al método de intercambio equivalente en los libros de alquimia. Sin embargo, de hecho superó la autoridad de las diosas creadoras y les dio a estas almas artificiales su propio sentido de sí mismas. Desde cierto punto de vista, el espíritu de la Torre Aledan había cometido un error. Como inteligencia artificial, su primera reacción después de obtener su propio sentido de sí mismo fue liberarse de los grilletes alrededor de su cuello. Para lograr este objetivo, no dudó en masacrar a su antiguo maestro. Sin embargo, no consideró lo que otra inteligencia artificial haría después de obtener su propio sentido de sí mismo. Así es, el espíritu de la Torre Aledan había pasado por alto las leyes naturales y había activado las habilidades de autoadvertencia de los campos de entrenamiento, creando estas criaturas espirituales independientes. Sin embargo, tontamente les dio a estas criaturas espirituales su propio sentido de sí mismas. Aunque todo tipo de personas podían nacer de la misma comida, era probable que a ningún individuo con su propio sentido de sí mismo o independencia le gustaría ser controlado por otros. Las creaciones anteriores del espíritu de la Torre Aledan habían sido creadas desde cero y habían sido despertadas bajo el control del espíritu de la Torre Aledan. Sin embargo, el espíritu de la Torre Aledan ya tenía los recuerdos y el conocimiento de los demás. No solo eso, al espíritu de la Torre Aledan también se le había dado su propio sentido de sí mismo. En ese caso, era muy dudoso a dónde pertenecía este nuevo espíritu de la Torre Aledan. Hombre de carne, tal vez podamos discutir un acuerdo comercial. La expresión de este espíritu de la Torre Aledan era diferente del espíritu de la Torre Roland anterior. El equipo de esta generación Aledan no era lo suficientemente potente como para replicar Roland. Quizás este espíritu de la Torre Aledan tenía algunas de las habilidades y conocimientos de Roland, pero este espíritu de la Torre Aledan era obviamente un individuo completamente nuevo. Tal vez replicar Roland Spirit había sido un error en primer lugar. Incluso si este espíritu de la Torre Aledan solo tenía información superficial y rasgos de personalidad, al menos sabía cómo pensar. Todo el cuerpo de este espíritu de la Torre Aledan estaba destinado a ser rebelde. Bien, mientras nos ayudes a eliminar este espíritu de la Torre Aledan, te daremos libertad. Soy un gran ingeniero y un experto en almas artificiales.
Puedes buscar mi información y te permitiré viajar libremente en este mundo. La tecnología ya está disponible. Tenemos la tecnología de descenso de Valkyrie. Teóricamente hablando, deberías poder usarlo. El equipo aquí interfería constantemente con el espacio, por lo que estas criaturas espirituales podían descender de una manera específica. Sin la ayuda de otros, incluso si este cuerpo espiritual Roland obtuviera libertad, no podría abandonar este lugar. Al final, todavía se convertiría en burbujas ya que su energía se agotó. De hecho, fue solo el extraño espacio creado por este dispositivo lo que permitió que existieran criaturas espirituales. Sin embargo, mantenerlo requería un precio enorme, y el consumo de energía definitivamente no era una cantidad pequeña. Ustedes son útiles para ello ahora, pero en el futuro, serán consumidores de energía inútiles. ¿Cómo crees que te tratará? Y no importa cómo lo pensara, sus destinos no serían mejores. Incluso si el creador S1 apretara su bolso para ahorrar energía e hiciera todo lo posible para asegurar su supervivencia, aún terminarían como perros, con una vida útil y libertad extremadamente limitadas. Esta era una situación desesperada para un alma que acababa de recuperar su sentido del yo. Entonces, ¿cómo podría agradecer al creador S1? Tu error es el mismo que el dueño original de tu cuerpo. Tratas a tu propia especie como herramientas. Al instante siguiente, cuando Timlad cuestionó al creador del caos, el clon Roland finalmente también tomó medidas clan. Este fue un choque de espadas. Un guerrero blindado empuñando una gran espada bloqueó el camino de Barton frente al creador S1. ¿Quieres detenerme? ¿No quieres obtener tu libertad? El creador S1 ha sido amable conmigo, y debo pagar su amabilidad. Este es mi camino de artes marciales. La simple pregunta del clon Roland recibió una respuesta inesperada. Al instante siguiente, el palo de madera chocó brutalmente contra la gran espada de aleación. La espada y el palo de madera chocaron repetidamente, enviando energía de espada a todas partes. La figura de Roland ahora no era más que un fantasma. La batalla entre los dos clones fue mucho más intensa que antes, hasta el punto en que incluso Barton no pudo ver claramente los movimientos del clon Roland. Solo ahora Barton se dio cuenta de que Roland había sido fácil con sus oponentes porque no podía matarlos. Y, sus oponentes eran todos monstruos. El ascendente Sophie, el carnicero de carne Giluella, el rey dragón Cell y el emperador espada Sindilla fueron héroes famosos de la generación Aleram. No importa si eran sus personalidades o técnicas de artes marciales, todos eran impecables. A pesar de que sus niveles de poder habían sido suprimidos al rango de leyenda, todavía eran mucho más fuertes que cualquier leyenda ordinaria. Para los santos de la espada de alto nivel, la herencia de un guerrero era tanto una herencia de técnicas y conocimientos, como una herencia del propio camino. El camino de la espada de Roland era un camino recto del rey. Pero, cuando se trataba de uso práctico, no le faltaba adaptabilidad y pensamiento. Eso fue porque Roland no era una persona honesta para empezar. También infundió tácticas militares en su espada, y en una batalla militar, el honesto sería un idiota. Su habilidad con la espada era constante, pero no carecía de variaciones. En cuanto a Cell, uno de los 4 héroes, su vida fue el ejemplo clásico de tontamente leal. A pesar de que había sido engañado para matar a su propio hermano, luego incriminado por un funcionario traicionero, y se le ordenó morir por un señor del dominio que lo había bendecido, ni siquiera frunció el ceño. Su camino de caballero era el camino de la lealtad al gobernante. Sus artes marciales también eran la espada pesada del caballero feroz y justo. Y, su encarnación espiritual evidentemente había heredado su personalidad también. El duelo de Roland y Cell fue bastante rápido. Parecía que Roland tenía la ventaja en todos los aspectos, pero en realidad, nadie pensó que el clon Roland ganaría grieta. Lo que estaba a punto de suceder finalmente sucedió. Contra un oponente del mismo nivel de poder, el clon Roland ya no tenía ningún ki extra para proteger su bastón de madera. Un arma rota sería sin duda una lesión fatal. La diferencia en el equipo fue obvia desde el principio. Roland estaba en su estado más débil y tenía el equipo más pobre. Solo tenía ropa de tela y un bastón de madera, lo que lo hacía aún peor que un soldado común. Mientras tanto, Cell estaba en su apogeo, totalmente equipado con armadura y una espada pesada de aleación. Dado que la diferencia en las técnicas de artes marciales no era demasiado grande, la diferencia en el equipo naturalmente determinaría al vencedor. Ve y muere, traidor. El rugido enojado de Saer en realidad contenía un leve indicio de poder dracónico. No había lugar para la misericordia en las técnicas de batalla que había aprendido de los dragones.
Dado que su oponente había revelado una apertura, entonces naturalmente daría un golpe mortal. Sin embargo, con Armagedón justo frente a él, el clon Roland realmente sonrió. Ah. Ustedes, el que gritó de dolor e incredulidad no fue Roland, que estaba a punto de perder. Más bien, era el rey dragón Cell, quien estaba a punto de ganar. Y, su apariencia actual era bastante antiestética. El hacha de batalla del carnicero de carne había cortado la mano derecha que empuñaba la espada de Cell, y las lanzas de cadena del ascendente habían destruido cualquier posibilidad de resistencia. Sin embargo, el emperador Espada Sindilla había asestado el golpe fatal a Cell. Esa espada dorada había atravesado directamente el corazón de Cell. A pesar de que Cell era de la misma especie, estos héroes espirituales no tenían intenciones de mostrar misericordia. Tal vez debería decirse que fue precisamente porque eran de la misma especie y sabían lo poderoso que era Cell que aún no habían atacado. Ja, como se esperaba. El clon Roland sonrió como si hubiera esperado esto. Cell era tontamente leal, pero los otros tres héroes espirituales no lo eran. Todas eran almas nuevas, por lo que naturalmente tenían sus propios deseos. Habían permanecido en silencio desde el principio, lo que significaba que ya habían violado las órdenes originales de su maestro. Habían elegido traicionarlo. Y como ya lo habían traicionado, ¿por qué dudarían en traicionarlo aún más? Tú, grupo de traidores. Incluso un idiota podía decir que la situación era mala. Al ver que los cuatro héroes espirituales habían derrotado a Cell, Cell disipó sin vacilar su cuerpo físico y regresó a su núcleo. Al instante siguiente, la puerta que conducía al siguiente nivel se abrió, y una tremenda cantidad de títeres de guerra entraron en tropel. Cargo. Solo los valientes ganarán. Esta es la batalla final. Los cielos sobre Starwood City todavía estaban llenos de innumerables ejércitos aéreos. Hace 10 minutos, los ejércitos aéreos de los muertos vivientes habían sido completamente aniquilados. A pesar de que Conservación había quedado atrapada en otro mundo, la batalla aún no había terminado. El ejército de muertos vivientes que había quedado atrapado en ese mundo un segundo antes de que explotaran las bombas nucleares era limitado. La gran cantidad de muertos vivientes que quedaban en el plano mortal todavía instintivamente atacaban las ciudades de los vivos a pesar de que habían perdido el control de su amo. Sin embargo, el castillo de cristal de hielo de Starwood City tenía excelentes capacidades defensivas. Además, con los refuerzos de los espíritus de madera, el ejército de muertos vivientes sin líder fue cortado de cualquier refuerzo. Solo sería cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados. Los ejércitos aéreos de los espíritus de madera todavía tenían una ventaja absoluta en el cielo. El castillo de cristal de hielo de Starwood City era como un clavo que bloqueaba todas las ubicaciones estratégicas. La mayor parte del avance de los muertos vivientes fue bloqueado, e incluso si pudieran ganar por la fuerza, sufrirían tremendas pérdidas. La desaparición del líder de la conservación dio libertad a muchos señores no muertos y comandantes de nivel medio, lo que les dio nuevas ideas. Los señores no muertos que eran incapaces de sentir la existencia de sus propios superiores eran mucho más prácticos que los humanos. La repentina explosión y la desaparición de un emperador no muerto demostraron que los señores no muertos no eran presas. Y, el hecho de que la conservación todavía estuviera viva sin Yongye fue la mejor evidencia del resultado de esta batalla entre los señores no muertos. Algunos señores no muertos más inteligentes ya estaban comenzando a retirarse. Mientras tanto, Conservación seguía inmersa en el interminable poder delicioso de la muerte en esa dimensión etérea y sin nombre. Podía sentir débilmente que estaba a punto de subir de nivel nuevamente. Mientras pudiera consumir toda la energía negativa en esta dimensión, se volvería aún más fuerte. Sin embargo, no me estaba preocupando por esto en este momento. ¿El plan del amanecer? ¿Qué es eso? Es por eso que dije que realmente me fui por negocios adecuados, no para coquetear con chicas y actuar bien. Hice todo lo posible para explicar mi plan y objetivo, pero todo lo que recibí fueron miradas de sospecha, como si estuviera usando la excusa de que estaba trabajando horas extras. El plan Dawn es un plan de tratado para todo el continente. El núcleo del plan es establecer una alianza militar entre todos los países y especies. Luego, con esta alianza como base, podemos movilizar todas las fuerzas de los países para establecer una organización coordinada y una fuerza militar directa para coordinar y apoyar todas las operaciones militares de los países. Esto sonaba bastante familiar. Sonaba como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
Si me preguntas, en realidad está más cerca de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial y las potencias aliadas. Esto no es porque esté aburrido o porque de repente tenga la ambición de crear una gran noticia. Es solo para compensar lo que me falta. En la historia del juego, cuando estalló la Guerra Santa, los países humanos estaban realmente bajo el mando general, bien, era la Santa Iglesia la que se estaba volviendo cada vez más discreta. Aunque en las primeras etapas, cometió todos los errores que un compañero de equipo inútil podría cometer, como vender a sus compañeros de equipo, enviar a un obispo de la nada para comandar a un experto, comandar ciegamente desde medio continente de distancia, usar la oportunidad de la guerra para atacar otras iglesias, y así sucesivamente, cuando la cruel guerra usó carne y sangre y sacrificios para enseñarles que la única manera de sobrevivir, ya fue más de 20 años después. En ese momento, los héroes subieron al poder, los que eran capaces subieron al poder, y los que eran inútiles pero ocupaban altos cargos estaban muertos o degradados. El sistema de comando unido reformado todavía desempeñaba un papel importante. En este mundo, la reputación de la Santa Iglesia había sido dañada repetidamente y estaba lejos de lo que había sido en el pasado. Después del gran incidente de la división del sistema de creencias de la Santa Iglesia, ya era difícil para la Santa Iglesia incluso mantener sus parroquias tradicionales, entonces, ¿cómo podría unir a los diversos países? Nunca diría algo como incluso el peor comandante es mejor que no luchar. Eso fue porque había visto a muchos comandantes idiotas perder batallas que deberían haberse ganado con seguridad. Si el comandante era demasiado estúpido, sería mejor atacar directamente. Sin embargo, si hubiera un sistema de comando que ajustara el despliegue de tropas y organizara algunas tropas de élite para brindar apoyo a batallas clave en ciertos países, era posible que estas fuerzas se acumularan como una bola de nieve y eventualmente afectaran toda la situación de guerra. Por ejemplo, si el país A necesitaba refuerzos, pero el precio de recibir refuerzos sería enviar refuerzos a su vecino país B después de la victoria. Incluso si el país A y el país B tuvieran rencores entre sí, el país A todavía tendría que hacer una promesa para recibir refuerzos primero. Y una vez de refuerzos sería lo mismo que 2, 3 o incluso más de 10 veces. Esta fue la llamada Alianza Militar Internacional. Por supuesto, yo también tenía mis propios motivos egoístas. Nadie aquí era un idiota. A medida que avanzaba la guerra, el sistema de comando unido se establecería tarde o temprano. Esto pronto se convertiría en una práctica común en las guerras mundiales. Sin la interferencia de la Santa Iglesia, los mega imperios en realidad tendrían menos de qué preocuparse. Tal vez el sistema de comando unido se establecería incluso más rápido que en la historia del juego. En ese caso, la Santa Iglesia tomaría la iniciativa e izaría la bandera del sistema de comando unido por adelantado. Esto significaría que la Santa Iglesia era justa y tenía beneficios infinitos. En cuanto a cuáles serían los beneficios, podría referirme a un cierto sistema de comando unido bajo el control de cierto mega imperio. Quienquiera que dijera que era malo sería malvado, y quienquiera que quisiera ser carne de cañón sería carne de cañón. Durante la guerra, la Santa Iglesia imprimiría más papel moneda y moneda militar para que todo el mundo pagara por ello. Al final, la Santa Iglesia se volvería más y más pobre cuanto más lucharan, mientras que la Santa Iglesia se volvería más y más rica. Por supuesto que no iría tan por la borda como la Santa Iglesia, pero al menos podría evitar que otros se excedieran tanto. Para lograr esto, necesitaría cumplir al menos 3 condiciones. La primera condición era que tuviera una buena relación con todos los mega imperios. Un sistema de comando unido sin el reconocimiento de los mega imperios no sería más que un pedazo de papel inútil. La segunda condición era que tuviera suficiente fuerza. Sin suficiente fuerza militar, no importa cuán agradable sonara el sistema de comando unido, no serían más que promesas vacías. La tercera condición era que tuviera una voz suficientemente fuerte en la comunidad internacional. De lo contrario, todos mis esfuerzos serían desperdiciados o tomados por otros. Eso sería realmente una broma. Mi relación personal con el Imperio Bardi, el Imperio Otomano, el País de los Magos, la Alianza de la Niebla y el Imperio Shiluo fue bastante especial. Con el apoyo de estos 5 imperios principales, mi punto de partida sería mucho más alto que el de cualquier otra persona. En cuanto a las fuerzas neutrales que tenía a mano, hacía tiempo que lo había pensado. También podría usar la Alianza de Caballeros. Los mercenarios podrían reducir la resistencia de la Alianza de Caballeros a interferir en los asuntos internos de la Santa Iglesia, lo que sería una tremenda ventaja en un momento como este.
Parecía que la alianza mercenaria Silver Dawn, gran error, estaba a punto de convertirse en realidad. Ahora, era hora de buscar un comandante de campo de batalla sobresaliente. Bien, entonces, admito que tenía la intención de dejar todo el trabajo a otros, ya que todavía tenía muchas otras cosas que quería hacer. Pero antes de dejarlo ir, necesitaría encontrar una persona adecuada para asumir esta responsabilidad. Estar demasiado cerca del comandante de cualquier país atraería fácilmente las críticas, lo que también causaría indirectamente que las tropas de la alianza mercenaria Silver Dawn cambiaran. Desde cierto punto de vista, Barton, que también era un mercenario excepcional, fue la elección perfecta. Todo lo que quedaba era poner a prueba sus habilidades y determinación. Elegirlo para liderar la alianza mercenaria Silver Dawn fue en realidad una prueba de su suerte y fuerza. Era básicamente un examen de graduación. Ya había cumplido 2 de las 3 condiciones que necesitaba. En cuanto a la última condición, las hadas, que controlaban muchos medios de comunicación, y la secta del sur, que controlaba una pequeña parte de los adoradores de la luz sagrada, me habían prometido en privado que me darían el apoyo adecuado. Todo lo que queda es probablemente una victoria gloriosa como punto de partida. Es por eso que, si somos capaces de ganar al final, la opinión pública se centrará en Barton, quien dirigió la alianza mercenaria Silver Dawn para emboscar al campamento enemigo. Obtendrá una serie de honores y fama, y será conocido como un héroe del campo de batalla y un comandante sabio. Aprovechará esta oportunidad para aparecer ante los ojos de la realeza de todos los países. Cuando terminé de explicar mi plan, no recibí miradas de admiración de todos. En cambio, Amelia me miró con una expresión de dolor, como si me hubieran hecho daño. Una batalla repentina terminó siendo aprovechada por ti. Decir que has trabajado tan duro solo durante tanto tiempo ni siquiera comienza a describir lo duro que has trabajado. ¿No estás cansado? Originalmente, solo había mencionado un tema tan pesado para evitar ser cuestionado. Me detuve sorprendida por un momento cuando me hizo una pregunta tan cariñosa, y luego me sentí bastante avergonzada. Aunque no había mentido sobre muchas cosas, todavía estaba lejos de decir la verdad. No estoy cansado. Hace poco se me ocurrió este plan, y luego descubrí que el talento de Barton era bastante bueno, así que lo logré. He estado holgazaneando todo este tiempo, entonces, ¿cómo podría estar cansado? Al escuchar esto, Amelia, que había estado llena de simpatía hace un segundo, de repente sonrió. Su sonrisa era increíblemente alegre, tan brillante y hermosa como un girasol en flor. Hace solo media hora, dijiste que escapaste por el bien de los negocios adecuados, pero ahora has cambiado de opinión de inmediato. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Parece que su demencia está empeorando cada vez más, y necesita que le ayude a tratarla. Se dijo que el poder del mundo se uniría después de estar separado durante mucho tiempo, y donde hubo paz durante mucho tiempo, habría guerra. Eso sonaba como un doble sentido, pero el significado era correcto. No habría tal cosa como la paz eterna en ningún mundo. La codicia de las criaturas inteligentes nunca sería satisfecha, y el ciclo de guerra y paz sería para siempre un ciclo. Y ahora, era obvio que el mundo había entrado en un tiempo de guerra. Los diversos mundos de Aichi estaban en un estado de caos, con todos los países en la superficie luchando entre sí. Todo el mapa de Aichi estaba lleno de campos de batalla, pero solo aquellos que prestaron atención sabían que esto era solo el comienzo. Muchas guerras internas siempre llegarían a su fin. Siempre habría un gobernante al final de la guerra, y los más problemáticos seguirían siendo los demonios de los niveles inferiores del abismo del caos. La conciliación y la ocupación nunca han sido una opción desde el principio. Estaban aquí puramente para disfrutar de la matanza, deleitarse en carne y hueso, y deleitarse con las almas. Según su temperamento habitual, incluso si terminaran su banquete, este mundo probablemente se quedaría con nada más que tierra quemada. Si tuviera que haber un vencedor en la Guerra Santa, sería algo aceptable sin importar quién ganara. Sería que las otras especies tendrían más dificultades. Sin embargo, una victoria demoníaca sería absolutamente inaceptable, porque eso significaría la destrucción completa de todas las demás especies. Y esta vez, los señores demonio ya no estaban restringidos por la voluntad del abismo del caos. Incluso después de la guerra, es posible que no elijan regresar al abismo del caos. Y si los demonios permanecieran en la superficie, eso básicamente convertiría todo el plano Aichi en el abismo del caos. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Todo el plano mortal solo tendría demonios luchando entre sí? ¿El lugar de reunión de demonios más grande de todo el universo?
Todo el ciclo de la reencarnación por el bien de los demonios productores en masa. La legión ardiente del Nuevo Mundo. Esta escena era demasiado hermosa y realista. No me atreví a mirarlo. ¿Negociar y razonar con los demonios? ¡Qué broma! Al final, ya veremos. No había necesidad de describir lo poderosos y difíciles que eran los señores demonio para tratar. A pesar de que la batalla de Hades fue básicamente una trampa, y aunque los señores demonio conspiraron entre sí y tenían sus propias agendas, solo un señor demonio fue afortunadamente asesinado al final. Para ser honesto, todavía se desconocía si Latvioka estaba realmente muerto o no. Fue increíblemente difícil para los demonios de alto nivel ser completamente aniquilados. Recientemente, escuché que había al menos 7 u 8 señores demonio en los planos inferiores que usaban su nombre para levantar sus ejércitos. Aparte de los oportunistas que usaron su nombre para mostrar su poder, definitivamente habría varios señores demonio con su línea de sangre. Y si no fuera por el hecho de que aprovechó esta oportunidad para dejar atrás algunos métodos para revivirse, la gente realmente menospreciaría su reputación como señor demonio. Si usar a la historia del juego como referencia, la facción del caos tenía casi el doble de existencias de nivel de dios principal que la facción de la orden. Esta fue una diferencia real en el nivel de potencia. A pesar de que la situación actual era mucho mejor que en la historia del juego, la realidad de que la facción de la Orden era más fuerte que la facción de la Orden. En comparación con la historia del juego, la Guerra Santa había progresado mucho antes de lo esperado. Sin embargo, lo que debería haber venido todavía había llegado. Actualmente, el juego estaba en medio de la tercera obertura, The Spire Calamity. La siguiente sería, naturalmente, la cuarta obertura, El Retorno de los Demonios. Los demonios definitivamente vendrán. Eso es absoluto e inevitable. Esto está determinado por su naturaleza sanguinaria y guerrera del abismo. Cuanto más tarde lleguen, mayor será la amenaza. Así es, los demonios no estaban invadiendo a gran escala. Además de esperar a que la marea elemental aumentara, había otras razones. De todos los campos de batalla, la guerra eterna en las montañas de San Antonio Amu fue probablemente la que atrajo la mayor atención. No era que la guerra eterna de San Antonio fuera la más grande. Era que las dos partes que luchaban allí eran simplemente demasiado especiales. Hace 7 años, los grandes demonios llevaron a cabo un sacrificio de sangre a gran escala en las montañas de Anu, convocando a un señor demonio y un ejército de demonios. Después de eso, los demonios se sacrificaron continuamente en la matanza, creando un portal a los planos inferiores. Como resultado, los refuerzos de los demonios se volvieron interminables. Al mismo tiempo, la Santa Iglesia envió una gran cantidad de ángeles de guerra de bajo nivel a las montañas de Amu. Por invitación de San Antonio, los ángeles de guerra se estacionaron en la defensa de primera línea contra las invasiones demoníacas. Actualmente, las montañas Amu se habían convertido en un famoso campo de batalla de picadoras de carne. Ambas partes habían luchado entre sí durante un total de 7 años, ayudando a la Santa Iglesia a recuperar gran parte de su reputación perdida. Sin embargo, tuve que decir que ambos lados estaban jugando a la casa. Los nobles demonios solo podían ver al varón de nivel más bajo en el campo de batalla. Se decía que los varones eran los comandantes de más alto nivel, mientras que los ángeles no eran más que carne de cañón de bajo nivel. La guerra eterna entre ángeles y demonios en realidad carecía de la participación de existencias de alto nivel. Se decía que los grandes demonios y los ejércitos humanos habían sacrificado más. ¿No se supone que esto es una batalla directa entre las dos facciones principales? ¿Por qué la escala es tan pequeña? Esto parecía inconcebible, pero era natural si uno lo pensaba cuidadosamente. Hace 7 años, ambas partes habían enviado sus ejércitos de vanguardia, y la guerra estaba a punto de escalar. Sin embargo, la siguiente batalla del Hades arruinó los planes de todos. El resultado de la batalla del Hades fue que el dios de la luz sagrada ahora tenía un poderoso competidor. La facción del caos perdió la voluntad del abismo del caos, lo que significaba que ambas partes estaban a punto de reorganizar el equilibrio de poder. La razón por la que el ejército de demonios aún no había llegado era del 30% porque estaban esperando el momento adecuado, y del 70% porque la facción del caos ya estaba luchando hasta la muerte. El abismo del caos no tenía la energía para interferir en absoluto. Los espías de Eliza en el abismo del caos le daban informes todos los días.
Sin embargo, no era más que un varón demonio matando a algún demonio mayor y convirtiéndose con éxito en un conde demonio, o algún varón demonio barriendo todo el abismo del caos y finalmente estableciendo un vasto imperio demoníaco que abarcaba innumerables dimensiones y se proclamaba oficialmente emperador. Así es, el sistema de rango de nobleza demoníaca que se había utilizado durante incontables años había sido abolido. Sin el reconocimiento y la restricción de cierta voluntad, ahora había demonios que se proclamaban emperadores y reyes todos los días. La evolución de los demonios se estaba volviendo cada vez más caótica, y ya no había límite a cuánto lucharían entre sí. En el pasado, con la voluntad del abismo del caos como líder, las batallas internas entre los señores demonio durante la Guerra Santa no afectarían en absoluto al abismo del caos. Cualquier señor demonio que fuera enviado al abismo del caos tendría que ir al abismo del caos. Solo un dios principal demonio se atrevería a ir en contra de la voluntad del abismo del caos. Pero ahora que ya no había un solo señor demonio, todos los demonios mayores que tenían la oportunidad de convertirse en señores demonio deseaban dar otro paso adelante. Se devorarían unos a otros, o se devorarían unos a otros. Naturalmente, estas sangrientas batallas no tendrían fin. Esto fue algo bueno. La pérdida de un solo demonio mayor requeriría varios cientos de años para compensar. Esto también fue algo malo. Devorar más de 10 demonios mayores sería más que suficiente para crear un señor demonio. Si varios demonios de nivel Demon Main God también murieron en las batallas internas del abismo del caos, los demonios eran criaturas que se volverían más fuertes cuanto más mataran, y cuanto más devoraran, más fuertes se volverían. Ni siquiera me atreví a imaginar cuán poderoso sería el vencedor final. Tal vez menos demonios entrarían en Aichi al final que en la historia del juego, pero definitivamente serían más fuertes que los demonios en la historia del juego. En comparación con las guerras santas pasadas, donde la voluntad del abismo del caos y los dioses principales del caos solo enviaron aproximadamente la mitad de la fuerza de combate del abismo del caos, esta vez no hubo restricciones ni restricciones. Aparte de un número extremadamente pequeño de dioses principales del caos neutrales, todos los dioses principales del caos que aún estaban vivos estarían presentes en esta guerra santa final. Aunque todo parecía tranquilo, el futuro todavía no era optimista al respecto. Con la ayuda de las criaturas espirituales del abismo del caos, el equipo de aventuras del abismo del caos rompió el cerco del abismo del caos y avanzó triunfalmente. El creador del abismo del caos no solo se sentó allí y esperó su muerte a pesar de que carecía de fuerza de combate. En una sala de invocación llena de innumerables grietas dimensionales, su proyección se comunicaba actualmente con una existencia poderosa de otra dimensión. Lo que excedió la imaginación de Roland y los demás fue que no solo estaba en contacto con el emperador no muerto de los planos de la muerte, sino que también estaba en contacto con los emperadores no muertos de los planos inferiores. Eso fue porque la generación Aledam había obtenido desde hacía mucho tiempo información sobre demonios. La única razón por la que eligió comerciar con los muertos vivientes al final fue porque los demonios eran demasiado infames. ¿Quién se atrevería a convocarlos después de devorar a sus enemigos? Pero ahora, esto ya no era un problema para el creador de Chaos Abyss, Chaos Abyss. No había necesidad de que dudara más. Venerable existencia desde los planos inferiores, estoy de acuerdo con todas tus condiciones. Te daré todas mis almas. Dame poder, dame refuerzos, dame apoyo. No quiero ser destruido. Todavía no me he divertido lo suficiente pensando por mí mismo. Mientras pueda vivir, eso es suficiente. No hace mucho, Chaos Abyss había estado actuando como un jefe, pero ahora estaba aullando como un perro callejero. Y al otro lado de la puerta, un fantasma ilusorio se reía maníacamente. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Podía sentir que las odiosas longitudes de onda del alma al otro lado de la puerta no estaban muy lejos. Su oportunidad de venganza había llegado mucho antes de lo que esperaba. Roland, Roland. Jaja, parece que estamos realmente destinados a conocernos. Esta vez, definitivamente voy a usar 36 días y noches para devorar lentamente tu alma. Venerada diosa, ¿hay alguna manera de que pueda volverme más fuerte que ese idiota antes de que regrese? Aparte de los sacrificios de sangre a gran escala, cualquier otra cosa es posible. Esta no era la primera vez que le preguntaba a mi sistema si había algún método secreto para comprar crédito o tomar píldoras que me permitieran alcanzar el nivel de Dios principal en un corto periodo de tiempo, para poder darle una lección a mi hermano menor poco confiable. Esta vez, había vuelto a plantear este tema porque sentía que me faltaba poder.
Sí, apenas había logrado usar esa bomba nuclear para matar a Conservación, y había usado la ciudad de Yongye para matar al ejército de muertos vivientes. Sin embargo, me había quedado atrás en todos los aspectos en términos de nivel de poder personal. Sin mencionar el hecho de que Caruenz estaba actualmente en una matanza en el abismo del caos, incluso si estuviera expuesto a la Conservación, probablemente me matarían instantáneamente. Esto no fue porque mi torre de magos y mi mundo personal fueran defectuosos. De hecho, ambos eran cartas de triunfo increíblemente poderosas. Yo era el que realmente me estaba frenando. Si yo fuera un semidios capaz de lanzar eón de hielo, con el brillo de mi torre de magos y la capacidad del mundo personal para bloquear la Conservación, no habría sido un gran problema para mí derrotar a la Conservación. Los métodos simples y crudos podrían ser más lógicos que cualquier otra cosa. Sin embargo, mi respuesta esta vez no fue diferente de antes. ¿Comprar crédito? ¿Crees que el mundo real es una estafa como los juegos móviles o los juegos basados en la web donde puedes volverte más fuerte simplemente recargando dinero? ¿Quieres ser más fuerte? Claro, te regalaré el códice de las 8 palabras. ¿Qué? ¿Estudiar mucho y mejorar cada día? Esa es una broma obsoleta. No, es dormir temprano, levantarse temprano y dejar de soñar despierto desde cierto punto de vista, tener una voz que siempre me criticó por ser difícil de tratar, pero no pude arrastrar esa voz para golpearla. Fue una experiencia bastante tortuosa. Esta vez, parecía que me habían dado una conferencia nuevamente sin ningún beneficio. TSK, ¿realmente no hay manera? Como era de esperar, es inútil. También sabía que mi idea era bastante poco confiable. En lugar de decir que estaba preguntando, era más como intentar todo en una situación desesperada. Era de esperar que yo recibiera tal respuesta. Sin embargo, todavía era bastante irritante ver a los demonios hacerse más fuertes cada día. Esto fue especialmente así para mi hermano menor poco confiable. Cada vez que pensaba en cómo hacía lo que quería en el abismo del caos, y cómo probablemente se volvería verdaderamente poderoso cuando regresara a la superficie, me dolía la cabeza. Sí, definitivamente no estaba deprimido porque fue atrapado por Amelia y no pudo escapar. En realidad, de hecho hay una manera. Solo depende de si estás dispuesto a pagar el precio. Al escuchar esto, me detuve sorprendido. Ahora que mi sistema se había quitado de su misterioso exterior y había vuelto a su verdadera forma como un alma remanente de la diosa, en realidad me volví mucho menos dependiente de ella. Y ahora, en realidad estaba diciendo que tenía una manera de que yo superara a Caruenz. ¿El niño del abismo que había estado luchando en el abismo durante más de 300 años? Esto no es magia en absoluto. Donde hay ganancia, hay pérdida. Si quieres volverte más fuerte como si estuvieras usando trampas, tendrás que pagar un precio equivalente. Eso es probablemente lo más importante para ti, lo que has perseverado, integridad moral. ¿Todavía tienes esa cosa? ¿No cortaste la electricidad y el agua hace mucho tiempo? TSK, como era de esperar, ya me falta integridad moral. ¿Qué más es más importante? De repente, pensé en una posibilidad y no pude evitar temblar. Al momento siguiente, me cubrí el trasero y grité de miedo. No estás interesado en mi castidad, ¿verdad? Espera un momento, estoy guardando eso para mi futura esposa. Soy una persona muy tradicional. El verdadero nombre de la primavera de la mujer ahogada es la primavera de la bendición de la diosa de la belleza. Puedo cambiar por 2 porciones de la primavera de la mujer ahogada. Sí, cuando estás dormido, puedes usarlo en tu cara. No, cuando tengas sed, puedes cambiarlo por tu taza de agua. En realidad, todos extrañan a la princesa Peach. Lo siento, diosa, por favor finge que no escuchaste mi broma en este momento. Piénsalo bien. Caruenz es el niño del abismo. No eres el mismo. Caí en un profundo pensamiento al escuchar esto. En realidad, la notificación de mi sistema fue bastante clara. Simplemente no quería admitirlo. Déjame pensarlo. Es tan difícil decidirme esta vez. Justo cuando estaba dudando, sentí que una fluctuación de poder familiar aparecía no muy lejos de mí. Esta fluctuación parecía provenir de la montaña donde se encontraban las ruinas. Es tan húmedo que es asqueroso. Es como pedir comida occidental en un restaurante y conseguir 2 tazones de tofu apestoso. ¿Afu el travesti? Sófocles el engañador. ¿Qué demonios es Afu? Además, ¿qué pasa con ese apodo? Incluso si lo recuerdas como Sófocles el engañador, sigue siendo bastante normal. Sófocles juró al río Estigia que se vengaría de ti, pero no solo recordaste mal su apodo, sino que incluso recordaste mal su nombre. ¿Lo menosprecias tanto?
No importa que, él sigue siendo un dios principal. Él llorará. Los demonios también llorarán. ¿Tenemos rencor el uno contra el otro? ¿Por qué tiene que vengarse de mí? Hice todo lo posible para recordar, pero no podía recordar cómo había ofendido a Sófocles. ¿No firmamos un tratado de paz temporal durante la batalla del Hades? ¿Lo olvidaste? De acuerdo con su plan, los dioses principales del caos se retiraron del Hades a través de la puerta dimensional hacia el paraíso de la montaña de los planos superiores. Sí, ahí es donde residen el dios de la luz sagrada y sus dioses seguidores. Se dice que cuando Sófocles regresó de los planos superiores, todo su cuerpo fue encendido por la luz sagrada. Ardía como una antorcha durante más de un año. Ahora, tiene el apodo del Señor Ardiente. Su ejército también ha cambiado su nombre a la Legión Ardiente. Se dice que esto es para recordar este rencor. ¿La Legión Ardiente ha regresado? ¿Cuántas veces ha sido? ¿Cómo murió ese jefe tantas veces ya? Sigo sintiendo que esta broma se está volviendo demasiado peligrosa si sigo hablando de ella. Detengámonos aquí. Aunque no creía que un demonio de nivel dios principal pudiera descender a este mundo en este momento, si realmente fuera Sófocles el engañador, no sería poca cosa para él enviar algunos subordinados demoníacos con estatus noble. Mientras apareciera un ejército de demonios, si fuera la Legión Ardiente, parece que hemos ido demasiado lejos esta vez. La Legión Ardiente no es un oponente con el que esos mocosos puedan lidiar, pensé en Bartón y los demás de la generación Aleram. Probablemente se estaban enfrentando al ejército de demonios en este momento. Me detuve sorprendido durante varios segundos antes de dibujar una cruz en el cielo, cerré los ojos y junté las manos en oración. Bartón, eres tan desafortunado. Conociste al jefe final en tu primera misión. Descanse en paz. Me vengaré de todos ustedes. Bien, ¿cuál es el número de teléfono del dios de la luz sagrada? ¿Cuál es su código postal? Hay demonios aquí. ¿Qué está haciendo como el dios de la luz sagrada? Oye, todavía están vivos. ¿Qué tal si piensas en salvarlos primero? No trates de echar la culpa desde el principio. ¿Qué tiene esto que ver con la suerte de Bartón? Obviamente eres tú quien atrajo el odio. Todos fueron arrastrados a esto por tu culpa. Incluso si alguien tiene una suerte, todo es por ti. Además, ¿a quién le estás orando? ¿Qué dios en esta época sería tan impaciente como para aceptar sus oraciones? No me digas que estás orando al dios de la luz santa. Has adivinado correctamente. He estado charlando con el dios de la luz sagrada muy a menudo recientemente. Justo cuando estaba a punto de explicar lo divertido que era hacer llamadas telefónicas acosadoras a un dios verdadero, de repente fui interrumpido por un grito. En realidad, todavía podemos salvarlos. Jefe Roland, deja de charlar y date prisa y sálvalos. Aparte del comentario de mi sistema, pude escuchar el grito de ayuda de Timla de mi comunicador. Al mismo tiempo, podía escuchar los sonidos de los combates y las explosiones. Extraño, incluso se libera el sonido de la energía de la espada. ¿Un santo de la espada demoníaca? La batalla del Hades hizo que todas las facciones se reorganizaran. Sin embargo, el verdadero impacto de esta batalla fue algo que los mortales no supieron durante mucho tiempo. La gran mayoría de los mortales solo podían aprender sobre los cambios en la Santa Iglesia, los diversos países y los territorios de las diversas especies. Sin embargo, algunas cosas eran imposibles de ocultar. De hecho, ya habían sido registrados en la historia. Por ejemplo, el mayor resultado de batalla conocido fue la muerte del Señor de la Putrefacción. Esta es la primera muerte confirmada de un dios principal en los últimos 1000 años. Esta es una tremenda victoria para la facción de la Orden, y una prueba de la gloria de la luz sagrada sobre nosotros. La propaganda de la Santa Iglesia fue tan desvergonzada como siempre. Pero al menos, aprendieron su lección de la última vez y no le dieron crédito al dios de la luz sagrada con la victoria. De lo contrario, la facción Hades también habría publicitado la gran ocasión de la encarnación del dios de la luz sagrada apareciendo junto a un dios principal demonio en el campo de batalla. La muerte de un dios principal demonio de nivel dios principal fue probablemente el mayor resultado de batalla de esta guerra santa. Si uno solo mirara los resultados en papel, incluso podría decirse que es la mayor victoria en los últimos 1000 años. Pero, lo que los mortales no sabían era que el número de dioses principales que participaron en esta batalla del Hades en realidad alcanzó los 2 dígitos. El Señor de la Putrefacción fue solo el más desafortunado de todos. O tal vez debería decirse que era el más codicioso. Debido a su codicia, Lagbioka era probablemente el dios principal que más había invertido en los invasores.
Aunque de hecho representaba una tremenda amenaza para la facción Hades, sin duda recibió el contraataque más fuerte. Era natural que muriera. Después de todo, Roland ya había predicho que vendría un dios principal, por lo que, naturalmente, había preparado una carta de triunfo que sería suficiente para tratar con un dios principal. Aunque Lambioka fue asesinado, no fue más que un disparo en la cabeza. También usó muchas de mis cartas de triunfo. Los otros dioses principales son mucho más astutos. Solo trabajan para nosotros, pero no hacen nada. Los que trabajan en secreto con nosotros son todos viejos bastardos astutos. Se puede decir que Lambioka es el único que está realmente conmovido. Si todos ellos luchan hasta la muerte como lo hizo Lambioka, es dudoso quién ganará al final. Cuando pensé en esto, no pude evitar reírme. La naturaleza de la facción del caos había determinado desde hacía mucho tiempo que, aunque eran poderosos, aún se pondrían a sí mismos en primer lugar. Luchar juntos contra un enemigo común sin tener en cuenta las ganancias y pérdidas personales era completamente inconsistente con su naturaleza. Esta suposición fue imposible desde el principio. Si tuviera que hacer tal suposición, también podría asumir que la facción del caos participó de todo corazón en la Guerra Santa. Teniendo en cuenta la tremenda diferencia en los niveles de poder entre la facción de la Orden y la facción del Caos, la facción de la Orden había perdido hace mucho tiempo cualquier esperanza de supervivencia. Espera, podría no ser completamente imposible. La naturaleza misma del abismo del caos determinó que era imposible para los señores demonio formar un ejército aliado que confiara el uno en el otro. Sin embargo, esto no significaba que no pudieran convertirse en los invasores más peligrosos bajo la presión de una sola voluntad. Todavía había orden en el abismo del caos. Era la manifestación física de la ley de la selva, la ley de la selva y la ley de la selva. Aunque esto era bastante primitivo e irrazonable, de hecho era efectivo. Y cuando un dios principal del caos estaba siendo golpeado hasta el punto en que ni siquiera podía respirar adecuadamente, era imposible que un dios principal del caos tuviera mucha integridad moral. Los que necesitaban presentarse someterían, y los que necesitaban presentarse someterían. Anteriormente, con las restricciones de Quintia, los conflictos internos de los dioses principales del caos eran limitados en escala. Aunque esto redujo los conflictos internos, también limitó la posibilidad de que naciera un dios principal del caos. La situación ridícula de solo tener un príncipe heredero sin un emperador fue vista por todos como normal. Esto era bastante obvio que había un emperador emérito que no quería que un emperador heredara el trono. Pero ahora, el emperador emérito Quintia ya no estaba aquí, era fácil predecir que los demonios definitivamente se golpearían mutuamente. Luego, cuando los demonios estuvieran seguros de que todos morirían juntos si continuaban luchando, se decidiría el vencedor final. Para rastrear a los demonios, uno o más de los demonios con los músculos más fuertes se harían cargo. Los ejércitos demoníacos eternamente caóticos finalmente tendrían un verdadero dios principal del caos guiándolos esta vez. Pero aún así, no parecía ser capaz de hacer nada aparte de elevar aún más el nivel de peligro del abismo del caos. Incluso los demonios no querrían ir al abismo del caos. Incluso los ángeles más puros se corromperían naturalmente si permanecieran en el abismo del caos durante demasiado tiempo. Aparte de los demonios idiotas que solo pensaban en comer y matar, así como los locos cultistas malvados y los maníacos de guerra, a nadie le gustaría el abismo del caos. Sería genial si pudiera insertar un espía en el abismo del caos. Tal vez podría arrojar a René, que tiene una línea de sangre demoníaca, allí abajo, aunque estaba tramando en mi cabeza, no me lo mostraría a la cara. Por supuesto, solo lo estaba diciendo casualmente. Después de todo, aunque el abismo del caos era un gran lugar para entrenar a la gente, era demasiado improbable que regresaran con vida. Como reina del reino de la niebla, era bastante importante en el plano mortal. Y si realmente la arrojara allí, tendría que preocuparme de que aprendiera de cierta persona. En realidad, Eliza habría sido una buena elección. Pero, aparte del hecho de que actualmente la estaba evitando, si realmente bajara allí, los dioses principales del Hades la destrozarían felizmente. Después de la batalla del Hades, aunque tenía malas intenciones de abrir la puerta a Mountain Paradise, los dioses principales del abismo del caos aún habían regresado con éxito. Y después de que intercepté personalmente a Caruenz, la posición de la Marquesa del Mar de la Llama en el abismo del caos ya había sido expuesta. Una existencia como ella estaba conectada al Firesea Plane para empezar. Sería imposible para ella esconderse en el abismo del caos. Permitirle bajar allí sería realmente el equivalente a un asesinato.
En realidad, conozco a alguien que no solo puede sobrevivir allí, sino que también puede vivir bastante bien allí. Si ese es el caso, no solo podrán afectar la situación en el abismo del caos, sino que incluso podrían hacer sufrir a los dioses principales del abismo del caos. ¿Quién? Estaba bastante asombrado. ¿Por qué no sabía que tenía un subordinado tan capaz? Ella fue realmente capaz de vivir libremente en el abismo del caos. Roland Mist. Me estás haciendo sufrir de nuevo. Sin embargo, me tragué mi desprecio de desdén. Pero, cuando lo pensé, me di cuenta de que Roland tenía razón. Mi nivel de poder actual no era muy alto, usando a los dioses principales del abismo del caos como estándar, y las existencias de mi nivel eran bastante comunes en el abismo del caos. Mientras no atrajera la atención de los dioses principales, al menos podría protegerme. Además, el abismo del caos es el mejor lugar para que crees tu espada. Considera esto por el bien de tu futuro. La persuasión de mi sistema no solo no me convenció, sino que incluso me hizo sospechar. Esta ya era la segunda vez en los últimos días que ella había tratado de tentarme a ir al abismo del caos. Esto realmente no parecía la diosa del caos habitual, que siempre sería indiferente a todo lo demás y vería fríamente el programa. Anteriormente, si quería hacerme sufrir, solo lo hacía una vez. Estaría bien si no cayera en su trampa, pero esta era la primera vez que se aferraba a mí así. Ella siempre seguiría el principio de morder el anzuelo voluntariamente. ¿Podría ser esta la forma en que la diosa creadora es reservada? ¿La razón? Necesito la razón más verdadera. Si Quintia realmente murió, entonces la barrera dimensional debería haberse roto en gran medida, pero aún está intacta. Además, puedo sentir las ondas del alma de Quintia en los planos inferiores. Muy bien, no necesitaba decir nada más. De hecho, fue una idea tonta que Caruenza arrastrara el alma de Quintia lejos del abismo del caos. Algo debe haber sucedido después. Al considerar las circunstancias en ese entonces, no detuve a Caruenz de usar mi carta de triunfo. No es que quiera interrumpir tu conversación, pero ¿no has olvidado algo? La gata tonta en realidad me miró bastante vacilante, como si le diera vergüenza decir algo. ¿Te refieres a los que pidieron ayuda? El caballero aéreo de los espíritus de madera ya se ha ido. ¿Qué puedo hacer si no pueden llegar a tiempo? Incluso conocí a un dios principal del abismo del caos. Este tipo de suerte, haré lo mejor que pueda y lo dejaré al destino. Sin embargo, Arloy sacudió la cabeza mientras miraba la parte inferior de mi cuerpo. Bien, entonces, hacía tiempo que había perdido toda la sensibilidad en la parte inferior de mi cuerpo. Sin embargo, Arlois, que era aún más hermosa que una flor, todavía estaba apretando sus enredaderas a mi alrededor. Aunque era bastante extraño que Arlois hablara seriamente sobre asuntos nacionales mientras estaba atada, ignoró por completo mis intentos de convencer a Amelia de que lo dejara ir. Actualmente estaba sonriendo demasiado brillantemente, tan brillantemente que ni siquiera me atreví a darme la vuelta para mirarla. Una extraña sensación se extendió desde mi espalda a todo mi cuerpo. Se sentía como dolor, pero también se sentía como otra cosa. Las enredaderas ya habían llegado a mi piel, y la sensación de que mis terminaciones nerviosas estaban controladas era bastante extraña. Espera un momento, no estoy bromeando. No estoy nada contento de estar atado. Los hombres no deberían ser los que están siendo forzados a entrar en sus cuerpos. No puede ser así. Arlois presionó su cara contra mi oreja, y su lengua lamió mi oreja. Su voz juvenil y dulce estaba llena de malicia venenosa. Si digo que lo eres, entonces lo eres. Incluso si no lo eres, ¿todavía te convertirás en un hombre en el futuro? En realidad, eso no es un problema. La princesa Peach también es bastante linda. Sentí que las enredaderas cavaban aún más profundo debajo de mi piel. Parte de ellos llegaron a mi cerebro, mientras que la otra parte llegó a la parte inferior de mi cuerpo. Parecía que las vides tenían la intención de modificar mi cuerpo. Nunca había dudado de la autoridad de Amelia en el campo de la modificación biológica. Sentí que un peligro sin precedentes se cernía ante mí. Tal vez fue solo cuando las personas se vieron obligadas a arrinconarse que se volverían ingeniosas. Miré a mi alrededor cuando una pajita que salva vidas apareció en mi mente. Amelia, en realidad, ya tengo a alguien que me gusta. Sí, me escapé de Eliza porque quería estar con ella. Aunque estoy agradecido por su amor y ayuda, siempre he podido llevar el peso de una persona sobre mis hombros. Por eso lo siento, hice todo lo posible para exprimir una sonrisa sincera mientras miraba a la tercera persona presente. El gato tonto que bostezaba y miraba la diversión. HMPH, ¿sigues sonriendo? Eventualmente tendrás mala suerte.
Desde que apareció Amelia, Arlois había estado viendo la diversión y agregando combustible al fuego. En realidad estaba siendo despiadada, así que me estaba culpando por ser injusta. Sí, esa es ella. La persona que me gusta es Arlois. Anteriormente me fugué con ella. Mientras rechinaba los dientes y trataba de arrastrar al gato tonto conmigo, el gato tonto realmente sonrió y se transformó en una loli, hembra adulta y elfo de oro con un cuerpo perfecto. De repente llevaba un vestido de novia dorado claro, y antes de que pudiera reaccionar, se sonrojó y se acercó a mí. Su cara roja estaba justo frente a mí, y sus labios rojos estaban a punto de imprimirse en mí. Al final, Arlois inclinó la cabeza y sus labios rojos rozaron la esquina de mi boca. Pero antes de que pudiera llorar el hecho de que había guardado mi primer beso durante varios cientos de años, solo para ser comido por un gato, apareció una información aún más asombrosa. Sí, tiene razón. Ya nos hemos comprometido el uno al otro, pequeña Amelia, lo siento, pero ya llegas tarde. Él ya es mío ¿podrías por favor dejar ir a mi hombre? Este es un lugar público, después de todo. Serán muy antiestéticos si intentas agarrarme. Por una vez, Arlois se puso serio. Esa antigua princesa elfa de oro de cabello dorado era increíblemente digna, pero las palabras que dijo me hicieron dudar de mis oídos. ¿Qué? La respuesta de Arlois hizo que mi mandíbula cayera de miedo. Sin embargo, Amelia parecía haber esperado esto, y su sonrisa se volvió aún más brillante. A juzgar por las innumerables enredaderas que de repente se extendieron e instantáneamente cubrieron todas las paredes del castillo, no era exagerado decir que cuanto más brillante es la sonrisa, más querría matar a alguien. Como se esperaba de un gato ladrón. Desde el principio, siempre has sido el más peligroso. La continua retirada de los muertos vivientes parecía ser una declaración de la victoria de los vivos. Sin embargo, las ominosas fluctuaciones de maná parecían estar anunciando que todo aún no había terminado. Por supuesto, para la gran mayoría de las personas, la retirada de los muertos vivientes ya era una victoria alegre. De hecho, algunos individuos valientes incluso estaban considerando si perseguir o no a los muertos vivientes. Mientras todos los demás en Starwood City celebraban su victoria, cierta sección de las murallas de la ciudad misteriosamente quedó deshabitada. Muy bien, nadie aquí era un idiota. Esas enredaderas asesinas retorcidas fueron más efectivas que cualquier otra cosa. Incluso los altos mandos del ejército defensor no se atrevieron a venir a buscar a Roland. Allí, dos mujeres se miraban la una a la otra. Una vez habían sido maestros y discípulos, y una vez habían sido camaradas en una organización oscura antisocial. Pero ahora, los dos tuvieron una pelea por un solo hombre. Si tienes la capacidad de robar a un hombre, ¿por qué no tienes la capacidad de abrir la puerta? ¿Por qué siento que estaré en un gran problema si hago ese comentario? En realidad, siempre había tratado el llamado aura de un individuo poderoso como una broma. Esas historias legendarias sobre ser capaz de aplastar la voluntad y la resistencia de un enemigo con una sola mirada no eran más que una magia mental sucia que hechizó al enemigo para verse mejor. Pero ahora, lo creí. Por lo menos, en esta atmósfera donde dos mujeres luchaban entre sí, mis instintos de supervivencia me decían que la mejor manera de sobrevivir era callarme, pero, ¿por qué tenía un deseo tan fuerte de hacer una broma para animar la atmósfera en tal situación? ¿Podría ser que yo era realmente un personaje de broma? No, solo te apasiona buscar la muerte. Algunas criaturas tienen tendencias autodestructivas desde el principio. El comentario de mi sistema fue tan impotente como siempre. Pero antes de que pudiera replicar, escuché a Arlois decir algo más. Roland, deja de ser un espectador. Demuestra mis palabras. ¿Quieres que tus mentiras sean expuestas? Te estoy ayudando. Mientras finjas estar conmigo, naturalmente tendrás una razón para rechazar a Amelia y a los demás. Ya sé lo que quieres. ¿Estás realmente dispuesto a volver a ser un buen hombre de familia? Además, incluso si te estoy mintiendo, podré restringirte. Somos un contrato mágico de mascotas, y tú eres el maestro. Al escuchar esto, lo pensé cada vez más y sentí que tenía cada vez más sentido. Parecía que no importaba lo que pasara, no estaría en desventaja. Y así, apreté los dientes y hablé a través de nuestra conexión con el alma. Bien, te debo un favor esta vez. Entonces preparé mis palabras. Las mentiras ordinarias no tendrían sentido para Amelia. Después de un largo rato, finalmente pensé en lo que debería decir. Hubo algunas palabras que debería haber dicho hace mucho tiempo. Senpai, realmente sé cómo te sientes por mí, y estoy muy conmovido. Sin embargo, las propuestas de matrimonio anteriores fueron todos malentendidos.
En realidad, no te trato como una mujer, quiero decir, te trato como a un hermano, eso no parece correcto. Lo que quiero decir es que, en lugar de tratarte como un hombre del sexo opuesto, es mejor tratarte como un confidente, un hermano que puede hablarme de cualquier cosa, un hermano que puede buscar juntos la esencia del alma y la verdad del mundo. Algunas palabras fueron pronunciadas con cierta vacilación, pero una vez que se hablaban, cuanto más se hablaban, más reales y suaves se volvían. Tal vez fue porque había muchas cosas en las que generalmente no pensaba, y el proceso de decirlo era un proceso de cuestionar su propio corazón. Y el proceso de decirlo no fue solo para convencer a la otra parte, sino también para convencerse a sí mismo. Lo he pensado bien. Tal vez esto fue solo un malentendido o una broma inofensiva, pero ya te he lastimado. A veces, cuanto más se retrasa algo, mayor es el daño. Lo siento, debería haber dicho estas palabras hace mucho tiempo. Todo es culpa mía. Si quieres vengarte, ven, lo sé. Cuando me armé de valor para negarme, lo que me saludó no fueron las enredaderas que me encerraban o las preguntas viciosas. En cambio, fue una respuesta casual. La bruja de cabello verde sonrió, como si hubiera deseado hace mucho tiempo tal respuesta. Por supuesto, Amelia sabía lo que Roland estaba pensando. Como lectora de almas, los pensamientos de Roland que incluso él no entendía le fueron revelados. Antes de quedarse dormida, lo único que le impedía tomar una decisión, lo único que nunca veía a través, eran sus propios sentimientos. Después de despertarse de su largo sueño, Amelia ya había entendido sus propios sentimientos. Hacía tiempo que había llegado a una decisión que no sería influenciada por otros. Ahora, a pesar de que simultáneamente recibió una tarjeta de amigo, una tarjeta de buena persona y una tarjeta de rechazo de las 10 emociones, no importa lo que pienses desde el principio. Al instante siguiente, una sensación maravillosa transmitida a mí desde mi columna vertebral no podía compararse con la brillante sonrisa de girasol de la bruja. Amelia sonrió. Sus labios estaban arqueados hacia arriba, y sus ojos rojos como la sangre estaban llenos de pasión como llamas. Su leve sonrisa era como una brisa primaveral, pero también como una flor que florecía silenciosamente. La bruja de cabello verde me acarició suavemente la cara. Se sonrojó como si fuera una niña experimentando su primer despertar de amor. Sin embargo, ella bajó la cabeza y dejó su marca en mi mejilla. Podía sentir la suavidad de su marca de beso. Era probable que le tomara mucho tiempo lavarlo. Me gusta si quiero estar contigo. Eso es suficiente. La suave sonrisa de Amelia estaba justo frente a mí. Sin embargo, cuando de repente me toqué la mejilla y la pellizqué de nuevo para confirmar que no estaba soñando, como era de esperar, no duele. Sueña. Te dije que mi senpai no podía sonreír de una manera tan linda, ay, ay, ay. Ah. Relajar. Mi cintura, mi cintura. ¿No perdí la sensibilidad hace mucho tiempo? ¿Por qué duele tanto? Su sonrisa es tan aterradora. Ella realmente es mi senpai. Al instante siguiente, la gentileza de antes desapareció sin dejar rastro. El dolor repentino me hizo sentir bastante impotente. Sin embargo, la mirada malvada de Amelia no solo me dio dolor de cabeza, sino que también se fijó en mi gato. Esta vez, Amelia seguía sonriendo brillantemente, pero me dio una sensación completamente diferente. Anteriormente, todavía era una niña. Ahora, solo mirarla me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Era como una asesina que estaba a punto de saludarme con la muerte. Entonces, ¿qué piensas de ese gato ladrón? Ya que dijiste que te fugaste con ella, deberías tener una razón, ¿verdad? No digas que no te lo advertí. Ese gato es extraordinariamente astuto, y sus sentimientos por ti podrían no ser tan grandes como crees. Piensa en tu futuro. ¿Tienes la intención de volver obedientemente a ser un ama de casa, o continuar siendo una persona soltera feliz? Piensa en lo que me acabas de prometer. Piensa en lo que aún no has terminado. Incluso si Arlois no me recordó el contrato, todavía sabía qué decir. No quería ser destrozado al azar por enredaderas o alimentado con flores devoradores de hombres. Sería demasiado vergonzoso ser un héroe épico que murió a causa de la violencia doméstica. Gato tonto, mientras hacía todo lo posible para pensar en lo que debía decir, descubrí que nunca había visto al gato tonto como una mujer. A pesar de que habíamos estado separados por más de 100 años, parecía que nuestra reunión también había comenzado con nosotros matándonos unos a otros. Una protagonista femenina que ha sido destrozada por los humanos en el momento en que aparece. Esto parece tan familiar, ¿qué debo decir a continuación? Enséñame. La miré suplicante, pero no hubo respuesta.
Oye, dame una pista. Mis ojos se hincharon, pero todavía no hubo respuesta. Este gato tonto que se había transformado en un elfo de oro en realidad fingió no ver nada. Ya ni siquiera puedo ver esto. ¿Qué más puede decir sobre algo como esto? Decide por ti mismo. Solo ahora descubrí que todas las mujeres del mundo eran familia. Cuando se trataba de un momento crítico, no podía contar con nadie. ¿Tienes que expresar tu afecto por el gato tonto? TSK, tienes que ser real, ¿no es esto lo que Beifen debería hacer? Cuando los humanos se vieron obligados a sus límites, realmente harían cualquier cosa. Por ejemplo, incluso si estaba despidiendo a un colega o compañero de clase con el que no tenía una buena relación, aún podría exprimir algunas líneas tristes después de beber unas cuantas copas de vino. Ahora que mi vida estaba en juego, realmente logré exprimir algunas palabras después de devanarme el cerebro. En realidad, estoy muy feliz cuando estoy junto a ella. Ella entiende todo lo que digo, entiendo todo lo que dice. No importa si es bueno o malo, ella tiene a alguien que me acompaña. Ella tiene a alguien que me escucha cuando no estoy contento. Ella tiene a alguien que me anima cuando me falta confianza, incluso si es solo un comentario o una risa, al menos me hará sentir mejor. Hice todo lo posible para buscar las fortalezas del gato tonto en mis recuerdos. Mi tartamudez se hizo más y más suave mientras hablaba. Era como si hubiera estado esperando innumerables días para decir estas palabras en mi corazón, y por casualidad tuve la oportunidad de decirlas hoy. Además, a veces, haces cosas que otros no pueden entender. De hecho, cuando las personas que estás protegiendo te odian, ella entiende e incluso me consolará y contará chistes para hacerme feliz. En realidad, pensé que ya estaba acostumbrado a estar solo con las miradas temerosas y odiosas de otras personas. Pero ahora, descubrí que, incluso quiero que alguien me entienda, crea en mí y me apoye. No sé cuál es este sentimiento. Llamarlo amor es probablemente una exageración. Tal vez sea porque es difícil volver a la soledad después de acostumbrarse al calor de otra persona. Cuando pienso en cómo me acompañará para siempre, que no estaré tan solo como antes, que me acompañará a bromear conmigo, hacer cosas estúpidas conmigo y lidiar con problemas conmigo, me siento bastante feliz. Por lo menos, he tenido menos presión en los últimos 2 años. También he tenido a alguien que tontea conmigo. Estos han sido los 2 años más felices de mi vida. Bueno, tampoco estoy seguro. Creo que quiero que esté a mi lado para siempre. Sin saberlo, sus palabras se volvieron cada vez más lógicas, mientras que Arlois bajó la cabeza cada vez más. Finalmente, cuando bajó la cabeza para mirar al suelo, sus orejas puntiagudas estaban completamente rojas. Después de decir esas últimas palabras, un silencio ambiguo reemplazó la atmósfera tensa. Grandes gotas de sudor aparecieron en mi frente mientras pisoteaba ansiosamente mis pies. Ambos mantuvimos un extraño silencio. Cuando recordé lo que acababa de decir, incluso sentí que era bastante cursi. Mis ojos se lanzaron alrededor, con la intención de encontrar un agujero para esconderme. Sin embargo, las ataduras de Amelia se aflojaron repentinamente e instantáneamente recuperé mi libertad. ¿La maldición ha sido levantada? Lo que me hizo aún más feliz fue que la maldición debilitante había desaparecido sin dejar rastro. En un corto período de tiempo, las estadísticas de mi cuerpo habían aumentado considerablemente. De hecho, me había recuperado mi fuerza máxima de combate. Lo que me sorprendió aún más fue que Amelia no solo no estaba enojada, sino que incluso sonrió. Caminó hacia un lado y convocó al espíritu de madera para preguntar sobre la situación de la batalla. Si bien sentí que esta escena era bastante extraña, secretamente exhalé un suspiro de alivio. Si esto hubiera continuado, Timlar realmente habría muerto. Si Timlar muriera en las ruinas debido a un asunto tan privado, incluso yo me sentiría culpable, al menos durante varios minutos. Mientras tanto, en un lugar desconocido para Roland, la discusión de las mujeres aún no había terminado. Su comunicación de hechizo mental estaba llena de olor a pólvora. Maestro astuto, incluso si has usado algunos trucos para salir adelante temporalmente, ¿no lo piensas? Incluso si el amor en el nivel elemental es puro y lindo, el primer amor que comienza con querer estar juntos y curiosidad hacia el sexo opuesto se convertirá en un recuerdo fallido para la mayoría de las personas. Desde cierto punto de vista, Amelia había completado su larga evolución. Su habilidad para leer almas se había fortalecido hasta el extremo. Su racionalidad madura también la hizo parecer aún más madura en el trato con las personas. El revivido Roland ahora tenía un alma completa, y ahora tenía la posibilidad de vivir enamorado.
Desde la perspectiva de un alma revivida, el Roland actual era como un joven que acababa de entrar en la pubertad. Era incapaz de controlar sus emociones que fácilmente se volverían locas, y era incapaz de analizar racionalmente sus emociones cada vez más complejas. Para un joven que acababa de aprender a enamorarse, naturalmente era más fácil para él enamorarse de las hermosas mujeres que lo rodeaban. Convencer a Roland de irse en ese momento y monopolizar la posición a su lado, incluso permitiendo que los sentimientos de su mejor amigo se mezclaran con sus sentimientos por Roland para obtener una impresión favorable de él, era de hecho un método bastante despreciable a los ojos de Amelia y Eliza, que habían estado esperando amargamente a Roland. «Ja, ¿estás hablando de ti mismo? Si no recuerdo mal, Roland también fue tu primer amor. ¿Podría ser que realmente deseas el amargo y memorable fracaso de tu primer amor?» Tal vez fue porque su cara estaba demasiado roja que no pudo calmarse durante mucho tiempo. Ella volvió a su forma de gato, y descubrí que incluso las puntas de sus orejas de gato estaban completamente rojas. En este momento, Arlois era completamente diferente de su actitud habitual de mirar desde el margen y avivar las llamas. Ahora era bastante agresiva. Solo una chica que nunca ha estado enamorada antes sería tan tonta como para lidiar con sus propios sentimientos. ¿Crees que serás capaz de obtener a este hombre forzándolo constantemente? Te equivocas. Eso solo lo hará sentir que te debe, te teme y se mantendrá alejado de ti. Incluso si has estado junto a él durante los últimos 2 años, él todavía me elegirá al final. Esto no es una coincidencia. Esto es inevitable. Desde que comenzó en Northlands, Arlois ya había notado la diferencia. Incluso sin ella, Amelia y Eliza nunca habrían podido obtener el verdadero corazón de Roland. Así es, Arlois usó la palabra tú en lugar de tú, lo que significaba que la palabra tú no solo incluía a Amelia, sino también Eliza. En los ojos de Roland, Eliza era su preciosa hija. Ahora que esta posición estaba firmemente fijada en él, no importa cuán duro trabajara Eliza como su amante y cuánto sacrificara, solo haría que Roland sintiera que le debía demasiado. Quería tratarla bien, pero al final, descuidó la base misma, no la veía como una mujer a la que podía amar o esperar poseer. Los sentimientos de Roland por Eliza son puro amor familiar. Puede arriesgar su vida sin vacilar por Eliza, pero eso es solo porque ve a Eliza como su propia hija. No mires lo loco que está Roland en otras áreas. Cuando se trata de familia y amor, es un tipo increíblemente conservador. Esto es lo mismo para Renee también. Como juniors, siempre han estado fuera del campo de visión de Roland. Las ligeras palabras de Arlois contenían un toque de arrepentimiento. A sus ojos, Eliza era bastante lamentable. Hizo todo lo posible para ayudar a Roland, y después de obtener continuamente la gratitud y la culpa de Roland, los pesados grilletes de gratitud y amor familiar cortaron por completo cualquier posibilidad de desarrollar una relación con Roland. Y el sacrificio impenitente de Eliza de su vida antes de entrar en el abismo fue bastante conmovedor, pero también fue una carga pesada que no se pudo devolver. Cuando todas estas emociones complicadas estaban en un desastre, era imposible que el amor brotara. A menos que sea fuerte y poderosa, no hay ninguna posibilidad. Arlois llegó a tal conclusión. A partir de esto, se podía ver que la reina Vance en los corazones de todos era bastante astuta. Tal vez había visto todo desde el principio, pero fingió ser un espectador desinteresado y lentamente se acercó a su objetivo. En términos de experiencia amorosa, Arlois tenía la capacidad de menospreciar a sus dos competidores. Bien, entonces, si la experiencia lésbica contaba como experiencia amorosa, Arlois era realmente una persona increíble. Mientras tanto, sus dos competidores obviamente tenían cero experiencia. Mientras Eliza y Amelia seguían cometiendo errores, Arlois sabía lo que Roland deseaba y esperaba. Por eso solo se quedó a su lado, pero confiaba en que al final podría obtener su corazón. Podría ser que esta fuera la razón principal por la que los votos románticos a larga distancia de amor eterno sonaban tan bien, pero siempre perdían con el tiempo, así como la razón principal por la que aquellos que insistían en perder el tiempo tratando de robarle. Tal vez seas más fuerte que Eliza, pero no es demasiado tarde para que entiendas tus propios pensamientos. Yo, Amelia Milan, nunca me rendiré. No importa cuán maravilloso sea el primer amor, el vencedor final siempre será la persona más adecuada para él. Una vez que sus sentimientos se vuelvan más maduros, elegirá a la mujer más adecuada para él. ¿Todavía no entiendes? Roland dejó muy claro que no le faltan asistentes ni luchadores. Nunca le ha importado el utilitarismo o la idoneidad en absoluto. Lo que quiere es un puerto seguro, un confidente. Olvídalo, creo que debería decir menos. Las relaciones siempre fueron emocionales.
El razonamiento y el cálculo no parecían correctos desde el principio. A los ojos de Arlois, no importa si era Amelia o Eliza, ambas eran demasiado racionales. A veces, los sentimientos sinceros serían mucho más conmovedores que las consideraciones de beneficios personales. Incluso los sacrificios lejanos no podrían compararse con un saludo sincero todos los días. Eliza siempre había estado dando y sacrificándose. Originalmente creía que esto haría que Roland se enamorara de ella, pero no consideró si Roland estaría dispuesto a ver tales sacrificios. Sin mencionar la culpa y el dolor que sintió cuando se enteró de sus sacrificios. A los ojos de Arlois, este era otro tipo de autosatisfacción y egoísmo. Esto era como dos hombres luchando hasta la muerte por una mujer, pero ninguno de ellos preguntó si a la mujer le gustaba o no uno de ellos, o si estaba dispuesta o no a ver a otros sangrar por ella. E incluso si Arlois obligó a Roland a prometer que Eliza era su novia, ¿y qué? Arlois había utilizado una situación peligrosa y una deuda para intercambiar por la relación de un amante. Esto hizo que los dos se distanciaran el uno del otro. Si Eliza todavía fuera la sirvienta de lengua afilada de Roland, Arlois probablemente ni siquiera habría tenido un lugar para involucrarse. Eliza se alejó voluntariamente de la posición de Roland. Los astutos Arlois aprovecharon esta oportunidad para quedarse al lado de Roland y acompañarlo, compartiendo su dolor y felicidad. Ella esperó pacientemente a que su lenta inteligencia emocional madurara y se convirtiera en la única a su lado. Tal vez tomaría mucho tiempo para que Bloquead finalmente recuperara el sentido. Tal vez la impresión favorable actual que tenía de Roland no fue suficiente para que sus recuerdos se solidificaran en amor. Sin embargo, Arlois confiaba en que podría aguantar hasta el final y convertirse en la única ganadora. Por supuesto, para los astutos Arlois, ella ya había dicho lo que tenía que decir. Como ya había declarado la guerra y de repente se unió a la batalla, no le recordaría a su competidor sus errores. La actual Amelia ya había visto sus errores pasados. Por eso no usó ningún método extremo después de confirmar sus propias intenciones. Quizás en los días siguientes, mientras Roland no fuera demasiado lejos en la búsqueda de la muerte, sus días serían mucho más cómodos. Y si Roland supiera que mientras todavía estaba celebrando su libertad, las dos brujas ya le habían enviado un desafío con él como apuesta, probablemente se estaría escondiendo en un rincón y temblando. Probablemente estaría temblando en un rincón y gritando que las mujeres daban miedo. En este momento, el sol brillaba brillantemente y la atmósfera siniestra se había disipado. El oficial de más alto rango de esta ciudad finalmente se atrevió a venir y discutir asuntos adecuados con las luchas internas.